Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Esto es El Rincón Plateísta. Estamos en la segunda entrega. Hoy es 3 de noviembre del 2018. Mi nombre es Iván Ramos, estoy acá con el doctor Julián Nazar. Y bueno, no sé, Segundo presentar. programa, la Sí, verdad que pasó volando la semana. Una sí, la verdad semana que muy sí. entretenida, a decir verdad. Sí, hubo, Muchas hubo, novedades. hubo bastante para hablar. Bueno, los temas de hoy justamente que queremos cubrir van a ser principalmente enfocados en lo que estuvo pasando esta semana. Irónicamente, lo más interesante que pasó justo el día siguiente a que hicimos el programa. Estamos hablando, por supuesto, de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, eh, que bueno, digamos, ya había ganado en primera vuelta un par de semanas antes y se consolidó su victoria. Este va a ser el primer tema de hoy. Un resultado predecible, a decir verdad. Sí, sí, por supuesto, después de resultados demoledor en la primera vuelta, en la que incluso no estuvo muy lejos de evitarse una segunda vuelta, digamos, ya tenemos la confirmación, tenemos un 55-45%. Bueno, igual ahora vamos a entrar en detalle en todo esto. Ese va a ser nuestro primer tema de hoy. Luego vamos a estar, bueno, ese va a ser un tema un poco extenso que va a cubrir varias áreas. Vamos a hablar un poco de la elección en general, del personaje, de quién es Jair Bolsonaro. Luego vamos a hacer un poco una conexión con los movimientos, digamos, que están surgiendo del nacionalismo, tanto, bueno, en América, tenemos el ejemplo de Trump, como en Europa. Tenemos una nota que le realizó el diario Folia de Sao Paulo a Steve Bannon, ex asesor de Trump, que está coordinando muchos de estos movimientos en Europa, hablando de Bolsonaro. Y bueno, luego vamos a hablar un poco de todos esos movimientos afuera. Vamos a tratar de vincularlo con la situación argentina, digamos, a pesar de las distancias, tanto, digamos, geográficas como ideológicas. Y luego vamos a vincular un poco con qué es el Mercosur. Vamos a estar hablando de la integración regional. Eso nos va a ayudar Julián desde el punto más objetivo, más técnico, digamos. Eh, y bueno, podemos vincularlo también al caso de la Unión Europea, que va a ser el tema que vamos a estar mencionando antes. Y bueno, y finalmente el tema con el que vamos a estar cerrando, Julián nos va a hablar en detalle del famoso lenguaje inclusivo, o como le gusta decir a él, el lenguaje de izquierda, digamos. Sí, el lenguaje inclusivo, el lenguaje de género, el lenguaje no sexista, la verdad que le pusieron muchos nombres. Es simplemente un capítulo más en lo que podríamos llamar el lenguaje de izquierdas. Igualmente, no me quiero adelantar mucho, No, no, pero por hay supuesto. bastante tela que cortar al respecto. Así es. Bueno, entramos directo en el primer tema. Bueno, elecciones en Brasil. Brasil eligió presidente el domingo pasado. Eh, por supuesto, como todos sabemos, fue electo Jair Bolsonaro, un político, digamos, de derecha, abiertamente de derecha, en lo social conservador, en lo económico liberal, a pesar de lo que dicen todos los medios, que después vamos a estar hablando un poco de ellos, no es un fascista, al contrario, digamos, el fascismo es antiliberal. Sí, Eh, de hecho, bueno, si hablamos del papel de los medios, también podríamos mencionar todo lo que tiene que ver con varios hechos que pasaban al día siguiente en este programa, como la marcha completamente heterogénea del día siguiente en contra de una posible reforma de la educación sexual integral. Insisto, es una ley de solo 11 artículos, sería interesante que todos los que están del otro lado la lean, entra en media página de Word, es muy corta y estuvimos claro. hablando el programa pasado, ¿no? Estuvimos hablando del programa pasado, quizás cuando hablemos de los medios convendría hablar un poco más, pero bueno, para los que no escucharon el programa pasado, la ley de educación sexual integral en Argentina es una ley bastante inocua, no tiene mucho contenido, lo que tiene más que nada son derivaciones de funciones al Ministerio de Educación que depende del Poder Ejecutivo. Entonces, lo importante en realidad es lo que haga el Poder Ejecutivo, siempre teniendo en cuenta la siguiente regla que insisto que tiene jerarquía constitucional. Los padres tienen derechos y deberes sobre la educación de sus hijos, y en lo que se Tal cual. refiere a la educación moral y a la educación religiosa tienen un permanente monopolio de la misma. Entonces podríamos caer siempre en la regla moral que es, si no tenés ganas que el día de mañana se meta con tus hijos, no te metas con los hijos del prójimo.
por supuesto. Ese sería el gran resumen de 40 minutos que hablamos de historia Sí, y legislación en el programa sí, anterior. sí, y recomiendo igual a todos los que están escuchando que no lo hayan escuchado. Tenemos un extracto de esa parte incluso, pero está el programa entero también colgado en nuestro canal de YouTube. Sí, que se mete un poco más que con la parte de historia, que en realidad el extracto que tenemos es solo a partir del año 2006. Claro, Pero podríamos decir que hay 200 años de historia legislativa refiriéndose a la evolución del derecho a la educación. Que insisto, admitir que los padres tienen la libertad de elegir la educación de sus hijos no es ni por casualidad eh, decir que el educando, digamos, el menor, no tiene derecho a la educación. Recordemos que en Argentina la persona jurídica, la persona humana, tiene, digamos, la persona humana como diferenciada de la persona ideal, como sujeto de derecho, empieza del momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Entonces, cuando sos sujeto de derecho, tenés una serie de derechos, entre los cuales está el derecho a la educación. por supuesto. Uno más, Sí, digamos. bueno, digamos, como dijimos, para más profundidad sobre este tema tenemos el programa anterior que estuvimos hablando una buena cantidad de tiempo de esto. Hoy vamos a pasar directo a los temas que tenemos planteados. Como decíamos, elecciones en Brasil, fue electo Jair Bolsonaro, ex militar de reserva. Los resultados fueron contundentes. En la primera vuelta, Bolsonaro había ganado con un 46%, lo cual en la elección de Brasil fueron 49 millones de votos contra el representante del Partido de los Trabajadores, es decir, del partido del expresidente Lula y Dilma Rousseff, que salió segundo con el 29.28% de los votos. Esos fueron 31 millones. Y luego tuvimos varias expresiones, digamos, más de centro, y como siempre los partidos digamos, más irrelevantes al fondo, digamos, con porcentajes menores. Que bueno, entre ellos tenemos a Ciro Gómez de la centroizquierda, a Geraldo Atmin de la centroderecha, y bueno, luego tenemos a Joao Amoedo, que hubo un poco una discusión capaz un poco purista entre los círculos liberales y de derecha en Brasil, porque Amoedo es un candidato de derecha, lo que muchos considerarían, digamos, lo que muchos quisieran que Bolsonaro fuera idealmente desde el punto de vista de imagen pública, por así decirlo, porque sus posturas son similares, pero es un tipo más correcto, por así decirlo, no tan trampista, capaz. Entonces muchos dijeron, no, bueno, el candidato es él. Bueno, hizo una buena elección, considerando que es un partido nuevo, el que fundó, literalmente llamado Partido Nuevo. Luego tuvimos, bueno, a un partido más de derecha tradicionalista, que irónicamente este partido, con el candidato fue Cabo Daciolo, con el 1.26% le ganó el partido oficialista, es decir, el partido del presidente Temer. Es decir, al candidato del presidente Temer, que era Enrique Meireles, el actual, digamos, es funcionario, si no me equivoco, es ministro de Economía de Brasil, o de Hacienda. Fue el candidato oficial, por así decirlo, ¿no? Incluso Temer iba a presentarse él mismo, pero fue inhabilitado por la misma ley que inhabilitó a Lula. Y sin embargo, sí, Sí, es importante aclarar que Temer, digamos, haciendo un poco de historia, fue vicepresidente así de es. la sucesora de Lula. Sí, sí, es decir, Por lo tanto, estamos hablando en cierto modo, si bien es cierto que Temer se inclinó un poco más a lo que llamaríamos tradicionalmente la derecha, estamos hablando de ciertas internas dentro del mismo partido. no, por supuesto, por eso tuvo tan poco apoyo, porque no puede ser considerado una expresión de ninguno de los dos lados. No es una expresión de izquierda pura, porque el tipo se distanció de eso mismo, y tampoco se lo puede llamar como una expresión de derecha, porque el tipo fue parte del gobierno de Dilma. Es decir, Temer quedó como presidente por ser vicepresidente justamente de Dilma, ¿no? Es decir, no le ganó una elección, no ganó ninguna elección, no le ganó una elección por siendo su opositor ni nada similar, al contrario. No, Fue el siendo el producto segundo en la línea. Sí, fue el producto de una coalición. Hay que ser justos, tampoco es que el tipo es del Partido de los Trabajadores, no es del PT, digamos, de otro partido, de centro izquierda, pero que después se fue volcando un poco para la centro derecha después del proceso de impeachment. Pero la realidad se podría comparar con Cobos, ¿no? Un Claro. Cobos en el caso de Cristina, cuando fue electa en el 2007. Hubo una coalición ahí entre dos partidos, y bueno, y con eso fue reelecta Dilma. Eh, Igualmente estaría bueno aclarar acá un poco el concepto de izquierda y derecha, que me parece un poco interesante meternos con el elemento técnico, que es lo que comentábamos en el programa
anterior, ¿no? Que la diferencia que queríamos hacer con aquellos que simplemente nos tiran algunos hechos y su interpretación es que muchas veces las historias o los hechos nos pasan por el lado de las noticias y no tenemos un minuto para analizar realmente qué es lo que está sucediendo. La realidad es compleja y a veces merece, digamos, es mejor tener menos información con mayor profundidad que mucha información que no terminamos de desarrollar, ¿verdad? Entonces, estaría bueno aclarar lo siguiente, porque se estuvo hablando mucho de Jair Bolsonaro como un ultraderechista, Sí. que la verdad que cada día esos términos ultra, neo, digamos, todos los aditamentos que se le agrega a algunos adjetivos empiezan a tener cada día un poco menos de valor. Vamos a partir de una base clara. No existe al día de hoy una definición clara y consistente de lo que es izquierda y de lo que es derecha en términos políticos. Si hacemos un poco de historia, el término izquierda y derecha venía de una situación parlamentaria europea, en la cual se dividía entre aquellos que están a favor de la monarquía y aquellos que están en contra de la monarquía. Ahora bien, en la actualidad política es muy difícil poner una frontera. Hay varios modelos. Eh, por ejemplo, la izquierda argentina suele hacerlo como una especie de lista de supermercados, en la cual si cumplís con ciertos ítems, sos de izquierda y en la medida que no cumplas con esos ítems, no sos de izquierda, sos automáticamente de derecha. Entonces en esa lista vos tenés a favor de la redistribución de la riqueza, a favor del aborto, hoy en día están a favor de lo que se conocería como la ideología de género, a favor de la tercera ola del feminismo, que a su vez no debería ser ni de la primera ni de la segunda ola del feminismo. Tenemos esa suerte de división de izquierda y derecha. En otras épocas esa misma izquierda dividía izquierda y derecha en función de qué tan a favor o qué tan en contra podía llegar a estar de la China maoísta o de la Unión Soviética. Claro. Eh, Digamos, no son definiciones fijas, como no decías, son de sino que definiciones fijas. se van moviendo con los tiempos políticos, culturales y bueno, por cada país, ¿no? Como vos decís, acá en Argentina tenemos un espectro político, por así decirlo, que es muy distinto al de otros países. Por supuesto, acá tenemos un aspecto político que si aplicáramos, por ejemplo, la lógica de Dennis Prager, para quienes no conocen a Dennis Prager, es un filósofo y comentarista estadounidense, muy importante, muy relevante, que él dedicó un libro entero a diferenciar entre la izquierda y la derecha, cuando él situaba izquierda y derecha con la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, básicamente. Entonces, él respondía a una serie de incógnitas, por ejemplo, ¿cuál era el máximo miedo de la izquierda y cuál es el máximo miedo de la derecha? El máximo miedo de la derecha es un Estado muy grande, mientras que el máximo miedo de la izquierda es un conjunto de empresas muy grandes. Otra de las incógnitas que estaba viviendo Dennis Prager al hacer una diferencia entre izquierda y derecha era, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿esto va a ser el bien o me va a hacer sentir bien? Y era muy relevante, quizás no fue la mejor traducción la que acabo de decir, No, no, sí. pero se entiende el concepto. El asunto es el siguiente: lo que él decía es que la gente de izquierda actúa consecuentemente para sentirse bien consigo misma una vez que lo hicieron. Por ejemplo, si hoy ha aparecido un Adolf Hitler, estarían pidiendo por pacifismo y que Adolf Hitler cambie voluntariamente de intención, que deje de matar minorías en Europa, y eso los haría sentirse bien porque sería estar en contra de Adolf Hitler y a su vez sentirse pacíficos y no estar mandando a la gente a la guerra. Mientras que el tipo de derecha diría: Adolf Hitler es un peligro para mí y para el resto de la sociedad, yo me invisto en la guerra, lo cual se va a sentir mal, pero va a ser bien. Esas serían como los dos grandes tópicos que toca Dennis Prager. Obviamente el tercero, digamos, tiene como 10 capítulos de eso. El tercero tiene que ver también con la redistribución de la renta. El tipo de derecha está más a favor de lo que es la libertad de mercado, mientras que el tipo de izquierda está en contra. No, perfecto. Justo en relación a la división izquierda-derecha, justo tenía una, como dice, como una especie de breakdown de cómo fue el resultado de las elecciones de Brasil en términos de cómo cada partido se identifica. Podemos decir que en Brasil se refleja un poco el espectro político, digamos, y las divisiones de izquierda-derecha, más a nivel, mucho más parecido a nivel internacional que a nivel, por ejemplo, argentino. Que bueno, creo que a nivel internacional el caso de Estados Unidos es como se puede considerar un caso marco, porque realmente el resto del mundo se alinea de formas similares. Y bueno, el caso de Brasil no es distinto,
y tenés partidos de izquierda, de derecha y más tirados al centro, de centro izquierda y centro derecha. En ese caso, en la elección de primera vuelta y de segunda vuelta fueron casi idénticos los resultados. Si nosotros hacemos una división, los partidos que se han declarado como de derecha dieron en total un 47.3% más o menos, más una centro derecha, por así decirlo, principalmente los candidatos, bueno, el candidato oficialista y el candidato admin, que era como visto como el candidato del mercado, por así decirlo, que luego esa descripción un poco más se aplicó más a Bolsonaro, pero entre ellos dos, o sea, el centro derecho suma un 8.5%, entre ellos dos, ¿cuánto nos da? 45.8%, que es casi exactamente lo que sacó Bolsonaro en la segunda vuelta, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad polarizada en esos términos. En Brasil, si sumamos en cambio la izquierda está más dividida en un 30 y 15 más o menos. Un 30 más de izquierda más profesa y una centro izquierda, una izquierda más tímida por así decirlo, en casi un 15%, cuyo principal referente es, como hablábamos, de Ciro Gómez. Bueno, entonces nos da un 55.8 contra 44.2, que es casi exactamente lo que les dio en la elección, que Bolsonaro sacó el 55.1 en realidad y ha dado un 44.9, pero bueno. Bueno, Sí, hablemos un poco sobre vamos a hablar un Bolsonaro, poco de porque en Bolsonaro, realidad sí. la gran pregunta que a todo el mundo le surge es, ¿cómo es posible que en un contexto en el cual Lula mantiene popularidad, porque eso hay que, Altísimo, por cierto. altísima por cierto, cómo es posible que un caso tan complejo termine ganando a alguien que es literalmente el El anti-Lula? anti-Lula, sí, así es. Bueno, vamos a hablar un poco desde el principio, ¿no? De Bolsonaro. Bolsonaro nació en Sao Paulo en marzo de 1955, es decir, ahora tiene 63 años. Fue militar desde siempre. Él cursó sus estudios en la Academia Militar Agujas Negras, que es considerada la principal academia militar no solo de Brasil, sino una de las principales de las Américas en general. Se fundó en 1792 y es la primera academia militar de todo el continente americano, es decir, de una tradición militar importante. Eh, y bueno, sirvió en divisiones de artillería y paracaidismo en el ejército brasilero y eh, su primera exposición pública fue en 1986, cuando la democracia acababa de volver a Brasil. Esto fue en 1985, volvió la democracia, es decir, todavía había una presencia militar importante en el país, es decir, no fue una retirada inmediata, por supuesto, pero ya había un régimen democrático. Bolsonaro escribe en la revista Bella, que es una de las revistas más importantes de Brasil, incluso al día de hoy, criticando básicamente al ejército por los bajos sueldos para oficiales militares, ¿no? Como pidiendo mayores sueldos para los militares. Bueno, por este motivo, digamos, es arrestado Bolsonaro, digamos, detenido por 15 días nomás, pero bueno, esto como que le dio bastante popularidad, ¿no? Hubo muchas expresiones a favor y en contra, pero bueno, logró, aparte obviamente esto cuando llega a la gente siempre se generan posturas, digamos, sociales, y bueno, y el nombre Bolsonaro de repente significaba algo. Usando esta exposición, Jair Bolsonaro en 1988 se une a la Reserva Militar, es decir, se retira con rango de capitán y se presenta por primera vez en política, en este caso para la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Es electo concejal con el Partido de la Democracia Cristiana en ese momento. Después vamos a hablar un poco de todos los partidos por los que pasó Bolsonaro. No es un tipo del partido, por así decirlo, ¿no? No es un fundamentalista de partido porque pasó por un toque de partidos, incluso parece ridículo decirlo, durante gran parte de su carrera estuvo en el Partido Progresista de Brasil. Es decir, parece lo contrario a lo que uno relacionaría con Bolsonaro, ¿no? Bueno, desde 1991 Bolsonaro es diputado por Río de Janeiro, pasando por los partidos, primero la Democracia Cristiana, luego por el Progresista, y bueno, luego por las distintas expresiones del Partido Progresista, que fue como pasando, pues se fue reformando a sí mismo. En el 2005 se une al Frente Liberal, que fue un intento, digamos, de armar digamos, una representación más clásica del liberalismo en Brasil, pero bueno, fracasa y vuelve al Partido Progresista hasta el 2016, cuando se une al Partido Social Cristiano para lanzar su candidatura presidencial, del cual se separa. En 2018, irónicamente, hasta agosto del 2018, Bolsonaro pertenecía a un partido
y en agosto del 2018 se unió a otro, al Partido Social Liberal, un partido pequeño, pero bueno, como vemos, Bolsonaro no es un tipo del partido, es un tipo de posturas, digamos, posturas que mantuvo casi intactas a lo largo de todos sus años de política, a pesar de todos los cambios de partido que mencionábamos, ¿no? Bien, ¿cuáles son sus posturas en sí? Bien, en términos sociales y generales es un nacionalista, es abierta y profusamente nacionalista, socialmente es conservador, económicamente es liberal. Sus posturas, bueno, creo que todos escuchamos estos días y hay gente que cree que esto es como te descalifica inmediatamente porque cómo podés tener ciertas posturas. Es un tipo que no está personalmente a favor en este caso del matrimonio, como lo llaman acá, el matrimonio igualitario, ni del aborto, ni de muchas otras posturas. No significa que el tipo, digamos, como muchos medios han tratado de pintarlo, que el tipo es un homofóbico, digamos, radical y que el tipo va a matarlos, etcétera. Bueno, ya conocemos las exageraciones de los medios, No, ¿no? por supuesto, igualmente el propio término matrimonio igualitario, yo personalmente desde un punto de vista jurídico estoy en contra, porque el matrimonio igualitario lo que significa es simplemente que hay igualdad entre las dos partes, que es una igualdad de derecho y que en la legislación actual Claro, ya está. está. En todo caso, lo que se está habilitando es el matrimonio homosexual en paridad con el matrimonio heterosexual, lo cual obviamente es una legislación de cada país tendrá sus propias reglas, depende de su cultura, pero me parece que el término matrimonio igualitario fue poco feliz. No, por Porque, supuesto, claro, el mensaje que terminan dando es que el matrimonio tradicional no no lo es es. igualitario. Claro. Y eso me parece que es una cuestión. Vamos a hablar más adelante de lo que tiene que ver con el lenguaje y la política, pero me parece que es una deformación de la ley. Sí, es típica de la política, ¿no? De ponerle un nombre más feliz a algo, Sí, y o del un nombre marketing. que no puedes estar en contra, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de que el matrimonio sea igualitario, si lo llamas así? Es como cuando a una ley le dicen, esta es la ley del bienestar social, ¿cómo vas a estar en contra del bienestar social? ¿Vos qué querés que esté mal la sociedad? Es un nombre que realmente no refleja la realidad digamos, de la cuestión, sino Sí, que, y la actualidad también, porque vamos a hablar seriamente. Hubiera entendido que hubiera una reforma que se conociera como matrimonio igualitario en 1880, cuando para cierto tipo de derechos la mujer necesitaba la autorización de su marido. Entonces había una cierta inconstitucionalidad de hecho en el artículo 16, recordemos que desde 1853, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la igualdad de derecho para todos los seres humanos que habiten esta nación, independientemente de que sean nacionales o extranjeros, hombres o mujeres, homosexuales, heterosexuales y de cualquier sea su postura política o religiosa. Entonces hubiera entendido que en 1880 hubiera salido una reforma que se la llama igualitaria. Ahora, cuando vos querés extender los derechos de la familia tradicional a las familias no tradicionales, entre ellas el matrimonio homosexual, lo que estás haciendo no es una ley de matrimonio igualitario, sino extender cierto tipo de derechos para un nuevo supuesto jurídico. Podríamos hablar de una nueva tipificación, claro, si lo hablamos de modo societario, por así llamarlo. no, bien. No, está excelente la aclaración, digamos, porque yo utilicé simplemente el nombre que se le dio acá, pero la realidad es que, como decís, no es un nombre representativo. No, no es un nombre representativo. En todo el resto del mundo se llama matrimonio homosexual. Sí, Que me parece que es el correcto, porque no es ofensivo tampoco. no, acá se le trató, es como que me parece que se trató de evitar ofender y la realidad es que no No, es, es que o no sea, ofende, el que es homosexual simplemente es homosexual, es una exactamente, característica de su personalidad. exactamente. Bueno, Bolsonaro se declara en contra del aborto también, de la famosa discriminación positiva digamos, cuando se trata de nivelar, en Argentina no es tan relevante porque no se hacen diferencias de razas, pero en Brasil sí, por supuesto hay una diferencia muy importante, digamos, entre ciertas partes del país que son mayoría negra y otras en las que los negros son minorías, entonces allá es más relevante y hay mecanismos del gobierno justamente a los que Bolsonaro se opone para nivelar bueno, eso es un tema que se puede hablar muy a fondo en otro momento, Sí, pero hacemos también esa salvedad que para la discriminación positiva en Argentina es lo que en el resto del mundo se suele conocer como las affirmative actions, affirmative action, tal o cual. sea, las acciones afirmativas también en España, De que vuelta un son, nombre con el que nadie puede estar en contra, ¿no? Es una claro, acción afirmativa, claro, sí, sí, nadie puede estar en contra de una acción afirmativa. no, por supuesto.
en la cual en realidad lo que se intenta tratar es de forma desigual a los ciudadanos ante la ley. Sí, sí, es una afrenta a la igualdad. Porque en el nombre de la igualdad supuestamente lo que se hace es promover la desigualdad, supuestamente para balancear desigualdades históricas, que Ya. esos son los argumentos que utilizan. Para poner un ejemplo, recientemente tuvimos ciertas leyes de cupo, como la ley de cupo femenino en el Congreso y lo que sería el proyecto de ley de cupo trans para los puestos laborales en el Estado. Eso serían acciones afirmativas o discriminaciones positivas. ¿Cuál es el Exactamente. problema de eso? Que en realidad te estás alejando de lo que es una situación de competencia ideal con igualdad ante la ley para todos los sujetos, y cuando vos podés esa igualdad ante la ley, especialmente en lo que son las leyes de cupo, dejas de prestarle atención a lo que sería la capacidad para ocupar el cargo. Eso es sumamente importante tener en cuenta. Además que Claro, en la práctica nunca termina funcionando y nunca se logran los objetivos propuestos. Pero eso ya tiene que ver no tanto con la vigencia de la ley, sino con la eficiencia. claro. Ya pasa más por la evidencia empírica que ha demostrado históricamente en todos lados. Es un tema muy caliente también en Estados Unidos generalmente. Sí, en Estados Unidos es tremendo. En Estados Unidos es central para, es decir, el Partido Demócrata la defiende a ultranza, digamos, la affirmative action, y el Partido Republicano se opone. Y bueno, y los efectos son bastante relevantes allá. Acá capaz uno habla de esto y no parece, se puede enfocar más por el lado justamente de la mujer o la identidad de género, etcétera, pero Y allá de es los pueblos originarios acá sí, sí, también. es cierto. Allá también tienen todo esto, pero hay mucho también respecto a lo que es raza. Bueno, en Brasil esto aplica y bueno, Bolsonaro se declara en contra de estas acciones, también de la despenalización de las drogas y de lo que se puede llamar el secularismo, que es, digamos, como la famosa división, digamos, de Estado e Iglesia. Bueno, el tipo es un defensor de los valores religiosos, su eslogan de campaña fue Brasil encima de todo, Brasil encima de todos, Dios encima de todo. Eh, es decir, digamos, incluyó a Dios en su eslogan de campaña, claramente es un tipo religioso que defiende los valores religiosos y familiares tradicionales. Eh, Y que bueno, tiene un amplio apoyo de lo que es la comunidad evangelista. sí, Hay sí, que fue clave resaltar ese que, apoyo en sí, su elección. sí, hay que aclarar que la comunidad evangelista es muy relevante en Brasil. Así es. Al punto que tuvieron un candidato presidencial propio, de justamente del partido que mencionamos antes, social cristiano, que, en el que Bolsonaro era parte, era el candidato, al finalmente se desafilió, pero digamos, el apoyo se mantuvo. En Brasil hay una bancada, en Brasil, digamos, el Congreso está tan atomizado, hay tantos partidos, en este caso creo que para esta elección quedaron 35, si mal no recuerdo, distintos partidos en el Congreso, está tan dividido que las leyes se suelen votar más por bancadas con posiciones afines y que representen a sus estados más que por partidos, porque si no nunca jamás saldría una ley, ¿no? Porque tenemos 35 distintos partidos como consensuadas en distintas posturas, de 35 distintas posturas. Bueno, hay una bancada que es se la llama la bancada triple B larga porque le dicen la bancada bala, buey y biblia, porque es la bancada que representa, digamos, a los intereses agrónomos, los intereses del lobby, digamos, pro armas, que no son tan relevantes en Brasil, pero que siempre están, y la bancada más religiosa, que es como lo principal, como decíamos, por la influencia enorme que tienen en Brasil. Bueno, esta bancada apoyó hace 2 meses, si no me equivoco, a Bolsonaro como su candidato, a pesar de ser de cruzar, incluso tiene miembros del PT, del partido Claro. de Lula, de Fernando Haddad, es decir, es tan relevante esto para la sociedad brasilera que cruzó tantas barreras de partido eh, para apoyarlo a Bolsonaro en este caso. Digamos. O sea, era realmente es realmente muy representativo eso. Entonces, Sí, no dejemos dejar pasar así nomás el tema de las armas, porque quizás a nosotros los argentinos nos parece algo muy irrelevante, intrascendente. No se discute mucho la aportación de armas en Argentina, pero en Brasil es más relevante por una cuestión de que el Estado está siendo muy ineficiente a la hora de combatir la violencia. sí, es importante sacar, es el principal asunto que la gente, cuando le preguntan cuál es el asunto que más te preocupa, que bueno, acá tenemos desempleo e inflación, allá tienen por un enorme margen la criminalidad, digamos, la inseguridad. Brasil es el país con más homicidios violentos, digamos, por cada 100.000 personas del planeta. 60.000 Eh, al año, ¿verdad? es 49.000. 49.000 al año. 49.000 por sobre 100.000. Es decir, casi un 50.000, casi un 50%
digamos, es una locura. Los números que están manejando en Brasil, por ende, bueno, la gente por supuesto refleja esta preocupación. Entonces, allá el asunto de las armas, como bien dice Julián, es bastante más relevante. Bueno, justo esta semana tuvimos un poquito de polémica con Patricia Bullrich, que salió primero a defender la aportación de armas y luego a decir que no se recomienda la aportación de armas. Bueno, Eh, la aportación de armas en realidad también tiene que ver mucho con la cultura. así es. Estaría bueno aclarar una cosa, ya que estamos desmitificando algunas cuestiones. La aportación de armas en Argentina y especialmente en Brasil se relaciona mucho con la defensa personal, mientras que en países como Estados Unidos la aportación de armas forma parte de lo que sería la resistencia contra un posible gobierno autoritario. Así es. Y en segunda instancia la protección de la familia. Sí, sí, Pero la famosa segunda la enmienda en famosa Estados segunda Unidos enmienda. está explícitamente pide, incluso reclama a la ciudadanía que se organice en el caso de un estado autoritario y totalitario, se organice digamos, en milicias autoarmadas para proteger sus libertades individuales. Es decir, es un caso, un día podemos hablar a 2 horas enteras de lo que es el caso de los fundadores de Estados Unidos, digamos, y del movimiento que llevaron a cabo. Pero la realidad es que la Constitución de Estados Unidos llama al ciudadano a defenderse del Estado, es decir, asume al Estado como un posible enemigo siempre y le garantiza al ciudadano el derecho a defenderse de él. Justamente la segunda enmienda, o sea, solamente está detrás de la libertad de expresión, que es la primera enmienda. Claro. Es decir, los derechos en Estados Unidos constitucionales pasan primero por la libertad de expresión, luego por la libertad a portar armas. Sí, es O que lo sea, ya es mucho más importante relevante, ¿no? es una sociedad que le importa muchísimo la libertad. Sí, Partamos de esa base. Estamos hablando de una sociedad que empezó una revolución porque le subieron los impuestos a la importación del té. sí. Entonces, vamos a aclarar eso. Digamos, en América Latina necesitamos bastante más incentivos para rebelarnos. Sí, no, acá. Digamos, teníamos una cámara de tortura donde ahora tenemos el cabildo. Estamos hablando de una diferencia de libertades bastante importante. Sí, aparte acá nos pueden subir un impuesto por semana y realmente no hay una revuelta generalizada. Creo que nos acostumbramos demasiado comparado con decimos. Sí, A a un Estados impuesto Unidos. en particular que puede llegar a hacer que literalmente toda la población de Boston se levantara en armas y terminara en media hora con 13 muertos. Y que desencadenando una revolución que independizó a Claro, Estados Unidos, ¿no? por un impuesto. Sí, sí, perdón. Está bueno aclarar eso. Algún día podemos hablar bastante más a fondo de esto. La verdad que es un tema muy interesante, como eh, bueno, es muy significativo. Pero bueno, volviendo al tema de Bolsonaro. Sí, eh, la pregunta sigue siendo ¿por qué ganó? Porque es inevitable hablar de la corrupción, ¿no? no, por supuesto. Tenemos el país del Lavallato, ¿no? De la operación Lavallato, que bueno, justo esta semana veíamos que el juez más prominente de esa operación fue elegido por, eh, por Bolsonaro como su ministro de Justicia. Sergio Moro es su nombre, pero igual involucra a muchos más juzgados, a muchos más jueces. Pero, sí, hay un rechazo generalizado a la corrupción en Brasil, muy, muy vocal, que es lo que terminó costándole de una manera tan violenta al PT la elección, ¿no? El Partido de los Trabajadores, que es prácticamente ya sinónimo con la corrupción. Lula directamente está preso, el expresidente, por corrupción, y solamente por una causa, digamos, de las millones que hay. Bueno, Dilma fue destituida por esto mismo, Dilma Rousseff. Es decir, sí, un enorme movimiento anticorrupción que derivó en un movimiento anti-establishment, ¿no? En Brasil. A pesar de que estamos hablando de Bolsonaro, que la realidad es que es un tipo que está en política hace muchos años, solo que nunca fue un tipo de mayoría, nunca representó al establishment político, es la realidad. Y bueno, y como tal expresión del anti-establishment, la gente lo terminó eligiendo por este margen amplio, eh, porque bueno, ahí como vos decís bien, Julián, la corrupción se convirtió junto a la inseguridad y a la criminalidad, se convirtieron en los asuntos más importantes en esta elección, y el resto de los partidos se negó bastante a hablar de esto. En cambio, Bolsonaro los enfrentó de frente, siempre habló de lo corrupto, digamos, como su enemigo número uno, digamos, relacionándolo por supuesto al Partido de los Trabajadores. Y bueno, digamos, hubo una muy clara, digamos, en este clima social en Brasil era imposible que no ganara un candidato como Bolsonaro.
¿Y vos crees de alguna manera que el atentado que sufrió Jair Bolsonaro en Brasil, recordemos que él sufrió una puñalada de parte de un opositor en plena campaña, Sí. ¿vos crees que eso le ayudó a sostenerse en el tiempo o Yo, fue indiferente? yo creo, yo estuve siguiendo las elecciones, perdón, sí, las elecciones en general, pero estuve siguiendo las encuestas mucho a lo largo del tiempo. Noté que lo que logró esa puñalada, digamos, fue, eh, de una forma, de un punto de vista más práctico, logró darle un descanso a él en el sentido de que no tuvo que estar defendiendo tanto sus posturas porque la gente hablaba de él igual. Pero no le dio tanto impulso como uno imaginaría. Capaz uno pensaría, listo, le regalaron la elección con esto. Pero quedó demostrado, digamos, que la izquierda actual en Brasil no es una opción viable. Es decir, esto para mí lo que más no hizo tanto crecer a Bolsonaro, sino que le impidió el crecimiento a, a la izquierda, por así Ya decirlo. demostró que aparte de la violencia y no la solución. Claro, a pesar de que el militante, en su momento me acuerdo que las noticias salieron inmediatamente a decir que era un militante del Partido de los Trabajadores, la realidad es que no, era un militante del PSOL, del Partido Socialista de Brasil, que bueno, en esta elección sacó, ya reviso rápido, pero sacó menos de un 1%, es decir, no es muy minoritario, pero Sí, bueno, estamos hablando de la izquierda más claro, radicalizada. exactamente, sí, de extrema izquierda, pero bueno, el tipo era hiper anti-bolsonarista y la realidad es que le dio una imagen muy negativa a la izquierda en Brasil, a pesar de que todos los líderes de izquierda, bueno, Haddad principalmente y Ciro Gómez, que fueron los más votados, salieron obviamente a repudiar este ataque y a mandar buenos deseos a Bolsonaro, pero la realidad es que no hubo cambios significativos en las opiniones en esos momentos, pero creo que había un momentum anti-Bolsonaro antes y en ese momento no se revirtió, pero se lo frenó, digamos. Entonces, y creo que lo más significativo para Bolsonaro fueron las últimas semanas, en las que el nivel de indecisos pasó del 20% al 5% prácticamente, y todo ese voto fue para él. Yo creo que hubo durante mucho tiempo, por algo que, bueno, podemos hablar un poco después, principalmente por la posición de los medios a él, hubo por mucho tiempo un voto escondido a Bolsonaro. Mucha gente que no se animaba a decir sí, yo lo apoyo. Claro, eso, digamos, nos da pie para hablar de dos cuestiones que me parece que son fundamentales. La primera, una cierta hazaña en contra de Bolsonaro por parte de los medios de todo el mundo, y nosotros lo vimos especialmente en los medios de Argentina. Sí, A mí me llamó mucha atención, recién lo hablábamos fuera del micrófono, que más allá de que se lo criticaba como homofóbico, en la televisión argentina se lo estuvo criticando como antisemita, y sin embargo es gracioso porque la izquierda brasilera sí es antisemita, es abiertamente antisemita, abiertamente anti-Israel, y sin embargo Bolsonaro, por esa cuestión que tiene de ser evangélico, es un hombre que apoya abiertamente al Estado judío y a la comunidad judía. Entonces es muy gracioso un poco cómo se va generando ese efecto de teléfono descompuesto, ¿no? sí. En la exageración, digamos, siendo que había un motivo de debate a lo largo de su postura frente a los homosexuales o frente a posturas quizás frente a las armas, como todo ello lleva directamente al mito, ¿verdad? Que para mí siendo un mito, no encontré, mirá que busqué al respecto, pero no encontré ninguna frase que uno pudiera decir esto es antisemita, No, al contrario. al Al contrario. contrario, Bolsonaro, Entonces es muy gracioso, digamos, y esto te digo sí, que buscando sobre el tema, sabiendo que íbamos a hablar esta semana, terminé viendo varios reportajes que se hizo en la televisión argentina en varios canales. sí, sí. No, no, hubo una, pues yo diría desinformación, pero la realidad es que ya es ignorancia, porque googlear solamente Bolsonaro e Israel te deja en claro que no solamente es antisemita, sino que todo lo contrario. El tipo prometió en campaña, y lo reiteró esta semana, una vez ya electo, que piensa mover la embajada de Brasil en Israel a Jerusalén, así como hizo Donald Trump el año pasado, o este año, no recuerdo bien, lo cual fue una promesa de campaña. Y su primer viaje como presidente, una vez que asuma, va a ser a Israel. Es decir, no hay una forma más clara de demostrar una alianza entre una búsqueda de relaciones más fuertes entre Brasil e Israel. De hecho, No, la alianza va a ser tan fuerte que va a ir Netanyahu a Brasil para cuando la suma, para la Asunción, por el supuesto. 1 de enero. Sí, sí, van a ser Es algo que no aliados sucede, clave. no sucede desde 1948. Mira, no tenía ese dato, pero es clave. Es decir, esto te demuestra que hay un vínculo muy estrecho. es- Creo que
de forma muy segura se puede llamar como lo contrario de un antisemitismo, ¿no? Sí, por Eh, supuesto. De hecho, la mayoría de la comunidad judía, eso me suena de primera mano, que no lo consideran un antisemita. no, no, no. Más No hay allá de que ninguna haya evidencia para mucha hacerlo. gente que por cuestiones de izquierda no lo votaría ni por casualidad, pero nadie lo acusa de ser antisemita y me llama mucho la atención cómo a veces dejamos crecer los mitos hasta llegar a afirmar cosas que son contradictorias. Que Sí, insisto, totalmente opuestas a la realidad. claro, tiene cuestiones polémicas con lo que sería la homosexualidad, Sí, pero sí, hay muchas cuestiones por donde agarrarle frases, digamos, contra exactamente, homosexuales, negros, incluso hace muchos años hablaba contra las mujeres, digamos, que luego ha pedido disculpas el tipo, o sea, y que Bolsonaro pida disculpas, digamos, es bastante, porque es un tipo que no suele hacerlo, y en contra, digamos, bueno, incluso ha hablado muy a favor de la dictadura que gobernó Brasil, o sea, hay muchos lados por donde agarrarlo, el antisemitismo definitivamente no es uno, el antisemitismo, es decir, no sé de dónde sacan estas cosas. no, no, personalmente yo tampoco. Yo creo que debe tener con esta cuestión de que es muy común que los periodistas en Argentina agarren un dato y lo extiendan por lo que podríamos llamar un estereotipo, Sí, ¿verdad? Entonces en el estereotipo intentan incluir todo lo que construya ese chivo expiatorio, por llamarlo de alguna manera, y de alguna manera es como que intentan enfocarlo para ese lado independientemente de que los hechos no acompañen. Entonces, se terminan produciendo muchas contradicciones porque, insisto siempre con lo mismo, al día de hoy, la derecha es mucho menos antisemita que la izquierda, lo cual es muy llamativo. sí, Es un fenómeno de la modernidad. De hecho, mi viejo el otro día me estaba comentando que para él un índice de qué es ser izquierda y qué es ser derecha puede ser la postura que tienen ciertos gobiernos frente a Israel, ¿verdad? Eh, y a veces se termina generando algunas contradicciones. Aquellos que dicen ser una izquierda democrática, por tal de estar en contra de Israel, termina estando en contra de la única democracia de Medio Oriente. Entonces suele ser alguna de las contradicciones que tiene que ver con aplicar a ese estereotipo. O más recientemente tenemos grupos feministas que están a favor de grupos directamente terroristas extremos del Islam. ¿Por qué? Porque son antioccidentales, que también llama mucho la atención, porque sí, la sí. mujer en Occidente tiene más libertades que las que tendría si ISIS, por ejemplo, lograra su objetivo de llevar la ley Sharia a todo Medio Oriente. Sí, hay muchas distorsiones, como vos decías, que forman parte de una especie de teléfono descompuesto, a veces malintencionado y a veces simplemente por desinformación, que capaz se relacionan conceptos que nada que ver, digamos. Uno, capaz, alguien ve que, Bolsonaro dijo esto sobre los homosexuales, claramente fascista, por ende, Sí, por ahí claramente es nadie duda. antisemita, Claro, ¿no? y es gracioso Así como porque, el feminismo que vos mencionabas recién, capaz claro, dice, bueno, cree en el patriarcado, dice el patriarcado es es, principalmente occidental, por ende Occidente es malo, por ende el islamismo radical es bueno. Es decir, estamos haciendo o sea, por relación de conceptos que ya de entre sí tienen una distorsión, digamos, de entrada, se terminan defendiendo cosas que son contrarias totalmente a las posturas y a los intereses de uno, ¿no? sí, por supuesto. Verdaderamente eso es algo que me llamó mucho la atención de esta elección de Brasil, que costaba mucho encontrar información objetiva. Era muy llamativo cómo sucedía que al lado de Bolsonaro siempre ibas a encontrar algún adjetivo que se refiriera a que era neoliberal, ultraderechista, hiperderechista, fascista, adjetivos que no tenían necesariamente una connotación con la realidad. De hecho, el simple hecho de llamar a alguien de extrema derecha, insisto con lo que estamos hablando hace unos minutos, ¿dónde pones la vara de dónde empieza la derecha y dónde Claro, empieza la izquierda? Insisto, si nosotros pusiéramos simplemente un índice de libertad y consideramos la libertad individual y la libertad económica, nosotros tendríamos que los nazis están en el mismo extremo que la Unión Soviética. Entonces decimos, los nazis en la Unión Soviética serían la izquierda. Pues si yo le pregunto a un comunista clásico, me va a decir que la derecha es los liberales y los y después el nazis. nazi. Entonces estamos hablando de que a cada dos por tres aparece un cambio de paradigma que nos evita, digamos, yo comprendo que relacionar con izquierda y derecha sea una forma de dar una información rápida. El problema es que cuando uno pierde los matices por intentar informar rápido, termina informando de una manera incorrecta, de una manera, podríamos decirle, finamente no facta.
Sí, se pierde la objetividad, Se pierde que la es objetividad. justamente lo que no nos gusta en este programa, ¿no? Claro, A lo que exactamente. tratamos de ir en contra. Claro, porque insisto, posiblemente si hubiera aparecido Bolsonaro, quizás no lo hubiera votado, quizás sí, habría que ver bien cómo es la situación en Brasil. Nosotros no vivimos allá y desde afuera es muy fácil opinar. Si tenés una situación muy violenta en la esquina de tu casa, quizás votarías a la primera persona que te proponga una solución igualmente violenta. Habría que verlo. Eh, pero más allá de eso, estaría bueno tener en cuenta que la realidad es compleja y está llena de matices. Entonces, cuando muchas veces se encargan de dar cierto tipo de información, es importante a veces tomarse un poco más de tiempo para analizar eso, los matices. Así es. No, sí, es muy importante. Bueno, quiero aprovechar esto que decías recién, digamos, para el tema de la situación en Argentina, digamos, respecto a candidatos así. Quiero pasar por Europa y volver a Argentina un poco, para hablar un poco de esto mismo que hablamos, estos fenómenos bueno, de los medios. Bueno, recuerdo que en Bolsonaro leí un artículo que lo declaró como ultra, ultra liberal y ultra conservador en el mismo artículo, algo así, cosas que son contrariamente, totalmente opuestas, ¿no? Digamos de ultraderecha, ultraliberal, es decir, ya Sí, usan, excepto en Estados Unidos, por ejemplo, claro, donde no hay nada más liberal que un conservador así y es, no hay nada más de izquierda que un a liberal. pesar de que allá, Son sí, las locuras que tienen que son la frontera, ¿verdad? sí, sí, realmente hoy esos términos pasan más por qué reacción va a generar en la gente, ¿no? Hoy si vos decís ultra adelante, ya al menos creen los medios que la gente va a prestar más atención y decir, uy, no, esto es serio, digamos, ¿no? Sí, pero es lo Eh, que termina pasando con todos los neologismos. Catalogamos tanto de facha todo aquello que no nos gusta que hoy en día fascista no significa nada. Así es, tal cual, exactamente. Es gracioso porque de repente podemos encontrar en las redes sociales que nos dicen que no hay mayor fascista que Babi Echecopar. Y Babi Echecopar es un tipo que más allá de que pueda ser verborrágico, es un hombre sencillo que lo que sería lo importante, entre comillas, de la izquierda termina estando de acuerdo. Él está a favor del matrimonio homosexual, él está a favor del aborto, y de repente eso para esta gente termina siendo la derecha fascista. Sí, sí, sí. No, el concepto Y de lo pone en el mismo, facho. sí, lo pone en el mismo lugar, además que Eduardo Feynman, que está en contra del matrimonio homosexual y que está en contra del aborto. Entonces, termina no significando nada. No, sí, sí, digamos, uno en Argentina puede ser facho simplemente o sea, es decir, a Macri le dicen fascista. O Tal sea, cual. no, no, ¿por dónde, no? Sí, Sí, no hay ningún no, no, motivo. no hay un mayor centro Simplemente que no que está tan cambie. a la izquierda como ellos querrían. Y Tal cual. por eso le dicen fascista. Sin embargo, Macri está tan en el centro que hoy en día lo corren por izquierda y por derecha. Así es. Podríamos decir que es el punto cero. Sí. Así es, la verdad que bueno, igual al final del programa vos vas a cubrir bastante el tema del lenguaje Sí, en de los política. neologismos y la Así que neolengua. después va a dar más foco en eso. Bueno, para rápidamente cerrar un poco este tema, quisiera comentar respecto a, como decía, pasar por Europa y volver a Argentina. Eh, Bolsonaro, digamos, se puede considerar parte de un movimiento internacional, pero enfocado localmente, digamos, enfocado en nacionalismos. Eh, Creo que se habló durante estos días, incluso circuló por internet un mapa de lo que era América Latina hace 10 años y América Latina hoy, estaban pintados de rojo los países socialistas y de azul los países, digamos, de derecha, o de izquierda a derecha, digamos, no necesariamente socialista, pero bueno, de izquierda a derecha mayoritariamente. Y cómo cambió todo eso, ¿no? Cómo, bueno, hay gente que incluye a Argentina en eso, la realidad es que, digamos, si nos paramos en un plano internacional, Argentina hoy, siempre, en realidad, hace muchos años en realidad, está parado más a la izquierda que a la derecha, mucho más. Entonces, pero bueno, generalmente se incluye a Argentina, a Uruguay, bueno, Venezuela, por supuesto, y Bolivia como, digamos, el eje izquierda, incluso ahora está medio en discusión en Ecuador, digamos, porque el candidato que fue electo era el sucesor de Correa, pero sin embargo hoy está oponiéndose a las políticas de Correa, entonces está como medio buscando un centro, y el resto de América Latina está en la derecha, es decir, Brasil, Chile, Paraguay, Perú. Entonces es interesante cómo, bueno, Perú también estaba a la izquierda en su momento, con los gobiernos, de acuerdo, de Ollanta Humala, que fue prácticamente electo por ser, digamos, por ser noble Sí, y indígena, también básicamente. Paraguay. En Paraguay teníamos a, bueno, en su momento a Lugo. Bueno, el punto es que esto se replica, se ve en general en todo el mundo. Tuvimos a Trump en el
en el 2016, que incluso fue parte más de una sucesión más normal, ¿no? Porque Trump es electo en el 2016 después de 8 años de Obama. Trump es partido republicano, que puede decirse la derecha, y Obama partido demócrata a la izquierda. Estuvo 8 años Obama después de 8 años de Bush, ¿no? El que fue del partido republicano, es decir, Y que es una, anteriormente fueron 8 años de Clinton, claro, que es antes decir, de eso fue Bush padre, si claro, es mal no decir, recuerdo. tenemos una sucesión bastante lógica, es decir, si uno se hubiese parado hace un tiempo y decir, bueno, si seguimos por el orden en que venimos, vamos a tener 8 años demócrata, 8 años republicano. O sea, no fue una locura la elección de Trump, por así decirlo, sino que si uno se pone a analizar realmente, primero que es bastante tradicional, digamos, para lo que es Estados Unidos, y segundo que, a pesar de todos los, digamos, del personaje en sí, ¿no? Pero, y segundo que digamos, no se vincula tanto con estos movimientos en Europa, que bueno, si mal no recordemos mal que en Europa en 2016 tuvimos el famoso Brexit, eh, impulsado principalmente por digamos, lo que es la derecha nacionalista de Gran Bretaña, su líder en su momento Nigel Farage. Pero bueno, en Europa hay todo un movimiento que se ve un poco reflejado acá en América, pero es bastante distinto. Eh, digamos, que es el anti-europeísmo, ¿no? Que esto se va a vincular un poco con el siguiente tema, que va a ser las integraciones regionales, que nos va a hacer ese puente. Pero bueno, hay una nota que le hizo el diario Folia de Sao Paulo a Steve Bannon, que es ex asesor de Donald Trump, que bueno, es como el creador del Trump político, por así decirlo. Es un tipo que promueve la derecha nacionalista en todo el mundo, que hoy está enfocado principalmente en Europa. Bueno, en esta nota, Bannon principalmente lo que hace es hablar de Bolsonaro como parte de este movimiento, ¿no? Como parte, bueno, tenemos en Francia no fue electa, pero tuvo una muy buena elección en la última elección Marine Le Pen, que representa el nacionalismo francés. En Italia hoy gobierna ese nacionalismo en coalición con el Movimiento 5 Estrellas. Tenemos a Matteo Salvini, el viceprimer ministro, que representa, de todos estos, incluso puede ser considerado el más radical, el nacionalista, porque bueno, salió a festejar incluso la victoria de Bolsonaro. Tenemos a Víctor Orbán en Hungría, tenemos varios líderes que salieron segundos y terceros en las últimas elecciones en Europa. Es decir, hay una ola pronacionalista de derecha que cualquier medio de izquierda te va a decir que es una ola nazi, una ola fascista de resurgimiento nacionalsocialista, cosa que, como ya bien dijimos, no tiene relación con la realidad. Pero bueno, y terminamos parándonos acá en Argentina y decir qué está pasando acá para todo esto, Sí, ¿no? ¿cómo es que nos afecta la elección de Bolsonaro? Sí, principalmente eso, digamos, y cómo nos afecta, no solamente en términos, digamos, objetivos, digamos, económicos y, digamos, de liderazgo regional, por así decirlo, sino como qué influencia puede tener en nuestra política esto. Bueno, podríamos resaltar básicamente dos cosas. En primer lugar, Bolsonaro está poniendo a un Chicago Boy en lo que sería la política económica Así y están es. prometiendo una baja importante de impuestos. Así Pablo que, Guedes, que es considerado casi un superstar de la economía liberal, digamos, ¿no? exactamente. La gente lo ha comparado con Milton Friedman en cómo se aplicaban sus políticas en Chile. Sí, el Milton Friedman brasileño, ya Así escucharon. es. El asunto es el siguiente, una baja considerable de impuestos en Brasil podría afectar negativamente a Argentina porque obviamente las inversiones extranjeras entre meter la plata en la picadora de carne y meter la plata en un lugar que te resulta rentable van a ir al lugar rentable. Por Eso es supuesto. una cuestión lógica básica y podríamos dejarlo directamente ahí porque no hay que agregarle demasiada profundidad. No, no, es lógica del mercado. Es lógica Así de va a mercado. funcionar y así siempre funcionó. La realidad es que un Brasil más abierto, mientras Argentina se cierra sobre sí misma, la realidad es que nos va a perjudicar bastante. Nosotros hemos podido ver seguramente en estos días que no, fortaleciéndose la moneda de Brasil se fortalece el peso argentino, ¿no? Pero no es tan simple como eso, porque es decir, lo que va a terminar haciendo Brasil si crece como digamos, como el mercado cree ahora mismo que va a crecer, y si hace las reformas que tienen prometidas, va a terminar atrayendo la inversión que podría haber venido acá y va a terminar, incluso, digamos, no podremos descartar la posibilidad de una fuga de capitales en vez de hacia Estados Unidos, que es el clásico, a Brasil, que está acá nomás. Lo cual es Mucho una más enorme sencillo. posibilidad. No, es una nueva posibilidad. Lo cual nos llevaría a hablar del siguiente tema internacional, que es que Bolsonaro está hablando de deshacerse del Mercosur.
Sí, es decir, hubo una moderación de ese discurso, pero primero Pablo Guedes y luego, bueno, Bolsonaro durante la campaña habló bastante del Mercosur, se lo habló desde una postura ideológica, a pesar de que, bueno, ahora Julián va a hablar, solamente damos una pausa a la cortita, pero después de eso vamos a entrar a fondo en ese tema. Eh, pero no nació como una unión ideológica ni nada similar. Sin embargo, digamos, Bolsonaro le apuntó por ese lado y Pablo Guedes, luego de la elección, el día siguiente, habló en esos mismos términos, ¿no? Habló del Mercosur como que terminó no cumpliendo con sus objetivos, yendo para el lado opuesto a lo que se había planteado, y terminó siendo más un aguantadero bolivariano, por así decirlo, usó términos parecidos a eso, y terminó siendo eso contra lo que tenía que ser, que era una promoción de la libertad de mercado en América Latina, ¿no? No, por supuesto. Igualmente vamos a dedicarle solo 2 o 3 minutos al tema del Mercosur, en realidad es muy largo. Podría recomendarles a aquellos escritos de media vida que me interese profundizar sobre el tema. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El Mercosur es parte de lo que nosotros conocemos como un proceso de integración regional. El primer proceso de integración regional que vemos en la modernidad son los Estados Unidos de América. Recordemos que Estados Unidos, previo a ser un país unificado, es un conjunto de estados independientes. Por eso es que optan por el sistema federal, porque en el fondo ellos se consideran a sí mismos como una federación de estados. Eso es muy importante. A tal punto es importante que todo se dio una parte de soberanía, lo que terminó llevando a lo que sería, ya casi 200 años, la guerra civil, en la cual el sur quería mantener las leyes esclavistas y el norte creía en la libertad de todo sujeto de derecho. Bueno, otro caso más sui generis, si queremos, es la Unión Europea, donde también está sucediendo algo, pero mantienen un poco más su individualidad. Sin embargo, esta situación de unificación de diferentes estados no se pudo llevar adelante, entre otras cosas, por cuestiones culturales y por cuestiones políticas, que eso también es lo que podríamos mencionar sobre el Mercosur, en el cual lo que voten de repente diputados o eurodiputados, mejor dicho, de España, Francia y Alemania podría afectarle a Inglaterra. Así es. Por poner ejemplos muy Fue un concretos poco lo que se rechazó en en el estos Brexit. movimientos, en el Brexit, digamos, Exactamente. se rechazó esa capaz, se podría decir, esa pérdida de, digamos, de decisión por el propio país, digamos, ¿no? O Eh, sea, pérdida de soberanía, se le podría decir. exactamente. Ahora bien, el Mercosur es aún más complejo. ¿Por qué? Porque el Mercosur podríamos decir que tiene un primer paso en 1985, cuando recuperan la democracia Argentina y Brasil y empiezan a firmar una serie de tratados culturales y de comercio. Más adelante, en la década del 90, se terminaría formando el Mercosur, propiamente dicho, que termina siendo la alianza comercial entre 4 países: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. El nombre mismo te indica cuál es la finalidad: Mercado Común del Sur, alias Mercosur. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se intenta hacer un mercado común, digamos, bajar las barreras arancelarias a todos los productos, a todos los servicios y a las personas que se quieran mover entre esos países. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente? En el año 2006 se empezó a transformar más en una cuestión política que en una cuestión de mercado. En el año 2006, por una alianza que tenía en ese momento el presidente Néstor Kirchner y Lula con Chávez, creo que también estaba participando el antecesor de, ¿cómo se llama? Tabaré Vázquez, creo que está en el año 2006. Sí, me parece que en ese año Creo que sí, estaba Tabaré luego, Vázquez, bueno, luego estuvo José Mujica y después luego estuvo José volvió Vázquez. exactamente. Se intentó hacer una alianza con Venezuela y se lo propuso a Venezuela integrarlo al Mercosur. ¿Cuál es el inconveniente? Paraguay se estaba negando. Sin embargo, en el año 2012 le aplicaron la cláusula democrática a Paraguay. Recordemos que tuvo una suerte de impeachment en el cual hubo un cambio de gobierno, también por una cuestión de corrupción de el poder ejecutivo en el año 2012. Sí, en su caso se le hizo un impeachment a Fernando Lugo. Exactamente. Pero vamos más al grano para no pasarnos con el tiempo del programa. Entonces, se deja a un lado a Paraguay y como en realidad se necesita el voto positivo de todos los miembros del Mercosur, una vez
alejado del Mercosur, Paraguay entra a Venezuela y forma parte oficial del Mercosur en el año 2012. Y también se le da la posibilidad a Bolivia, o sea, ese mismo año, que Paraguay tampoco quería que Bolivia formara parte del Mercosur. Entonces, ahí ya nos demuestra una primera dirección que tomó a partir del año 2012 el Mercosur. En realidad ya la venía tomando a partir de 2006, que se profundizó mucho más en el año 2012 con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Que es, lo político les importaba más que la cuestión de mercado. Eran capaces de deshacerse de un país entero por cuestiones de políticas partidarias, porque es importante resaltar esto, y lograr una suerte de política impredecible antes que respetar los objetivos de mercado. ¿Y por qué digo antes que respetar los objetivos de mercado? Porque a partir del año 2003, especialmente Argentina, empezó a jugar con las barreras arancelarias, especialmente contra Paraguay y Brasil. Lo cual hace que al día de hoy, el año 2018, creo que fue una cumbre de economistas de Paraguay, le echaron la culpa de una situación de mercado que tenían en su país a las políticas económicas de Argentina. Con lo cual, en este contexto, ¿qué se relaciona con Bolsonaro? Bolsonaro está notando que el Mercosur no está cumpliendo con sus objetivos, no está cumpliendo con una situación de libre comercio, que termina siendo más favorable hacer tratados bilaterales de libre comercio con cada uno de estos países, con Brasil, con Brasil, que es decir, Argentina con Brasil, Paraguay con Brasil, Uruguay con Brasil, con Bolivia, eventualmente si se recupera de la crisis macroeconómica que tiene con Venezuela, o como quiera Brasil, recuperar esa independencia económica y, por sobre todas las cosas, deshacerse de ese gasto público enorme y ese gasto político enorme que significa la situación irregular política que nos ha dejado esa alianza tan extraña de la revolución bolivariana. Entonces, en ese contexto de que el Mercosur resultó ser un completo fracaso, es que intentan separarse. Y esto no es algo tan nuevo, porque recordemos que por sobre el Mercosur se armó también el UNASUR. No sé si recuerdan, que era otro proceso de integración regional, en este caso de 11 países, de los cuales, si mal no recuerdo, 7, sí, son 7 se dieron de baja, incluyendo Argentina y Brasil. Digamos, fue tan poco el éxito del UNASUR, porque el UNASUR nunca intentó ser una cuestión de libre mercado, sino que intentó ser una especie de Unión Europea, pero solo en lo político, con lo cual seguías necesitando un pasaporte para llegar a Chile, por poner un ejemplo, o a Bolivia, y sin embargo no tenías, digamos, mantenías las mismas barreras arancelarias. Entonces el UNASUR fracasó aún más rápido que el Mercosur. Ahora, el Mercosur es posible que fracase de la misma manera del UNASUR por estos motivos. La Unión Europea, si seguimos históricamente, primero se liberaron las fronteras para las cosas, digamos, para lo que es la mercadencía, como se conoce en derecho aduanero, y después para las personas. Acá estamos siguiendo el ejemplo inverso. Primero hacemos una cámara electoral en la cual, digamos, una cámara electoral regional, que era el Parlasur, Sí. que iba a dictar leyes en las cuales de repente un conjunto de diputados americanos de Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela podían votar una ley que afectara a los argentinos. Como si los argentinos estuviéramos de acuerdo con las leyes que votan nuestros propios representantes, que lo votamos nosotros. Así que imagínense la locura que significa eso y el rechazo que va a terminar generando en las políticas, por un lado liberales y por otro lado conservadoras nacionalistas de Bolsonaro. Es lógico, digamos, sería ilógico que no planteara salir del Mercosur. Sí, incluso si el Parlasur estuviera en efecto, digamos, porque ahora mismo no está en funciones, digamos, hay diputados electos No y están en hay... funciones, pero pagamos sueldo. No, no, están cobrando, pero no están, digamos, no están legislando, No están legislando. pero sí, tristemente están cobrando de nuestros impuestos, pero hay diputados electos, bueno, por el kirchnerismo, me acuerdo, fue electo Tayana, y por Cambiemos en su momento había sido electa Mariana Zubik. Vamos a ser eh, sinceros, Zubik renunció a su sueldo. sí, es cierto, eso es un mérito para ella. Es un mérito, podemos estar muy en contra de muchas de las cosas que dice, pero hay que aceptar que cuando hace algo correcto hay que aplaudir. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, digamos, si estuviera en efecto legislando este Parlasur, creo que el rechazo de parte de Bolsonaro sería aún mayor, ¿no?
Sí, Esto, o sea, menos mal, digamos, para los que defienden el Mercosur que no lograron llegar a ese punto, porque Bolsonaro hubiese, o sea, estaría buscando salirse de inmediato al estilo Brexit, ¿no? O sea, claro. al estilo de salgámonos ya de acá porque es un detrimento para nuestro país. Es que en realidad lo que no se tiene en cuenta es que estos procesos de integración regional hechos de esta manera, insisto, al revés, poniendo adelante la política antes que el libre mercado y bajar las fronteras, es poner el carro delante del caballo. Yo personalmente estoy en contra del Mercosur, lo he dicho en más de una oportunidad. También si fuera europeo no estaría muy a favor de la Unión Europea, estaría a favor de lo que antes era la Comunidad Europea de Mercado y la Eurozona, pero personalmente considero que para tener una unificación, eh, digamos, supranacional, se necesita tener una cultura en común. Esto sí. Y no, no es el caso. No, como bien decías, creo que el caso más exitoso y posiblemente el único es Estados Unidos. Estados Unidos porque comparten un idioma y porque comparten una cultura en común. Así es. Bueno, esto justamente, esta gente, digamos, que comparte sus opiniones es la que se está expresando enormemente, como decíamos, en todo el mundo, ¿no? Esta ola de nacionalismos se está oponiendo, principalmente en Europa, justamente a esto, ¿no? Justamente a esta unión supranacional que se siente forzada, se siente como que se están imponiendo burócratas, en gran parte muchos no electos, te están imponiendo, vos vas a respetar lo que te diga, no sé, estás en Italia, te dice vas a respetar lo que te diga Merkel. Es decir, hay un gran rechazo a eso. Eh, pero bueno, vamos a hacer una pausa, unos 5 minutos, y después retomamos. Tenemos capaz un par de cosas más para decir por ese lado, y si no, empezamos Sí, directo. presentamos un poco de la música que nos acompaña. Es música brasilera de un compositor de música clásica. En este caso tenemos el preludio número 5 de Hitor Villa-Lobos, que podríamos hablar bastante de este compositor, pero la verdad que se me está yendo un poco el programa, así que simplemente lo dejamos disfrutando de la música. Sí, esta es una interpretación de Nicolás Petrov del tema que mencionaba Julián. Ahí va. Bueno, segundo bloque de este programa. Obviamente el primer tema fue bastante más extenso, tiene que ver con la política internacional que nos afecta como argentinos y que además es la que está hablando literalmente todo el mundo. Así El es. fenómeno Bolsonaro están hablando desde los ingleses hasta los chinos. Sí, sí. Es una locura. Algunas cuestiones de las noticias locales antes de olvidarnos. Tenemos el Boca River, parecía mentira, pero un simple partido de fútbol para los argentinos y especialmente para los porteños es una cuestión de seguridad nacional, Sí, sí, al ¿verdad? punto que garantiza la intervención del presidente de la nación directamente. Eh, Así que sí, digamos, fue un tema esta semana clave. Bueno, como sabemos, bueno, Boca y River se clasificaron para la final de la Libertadores. Y bueno, la primera pregunta creo que todos tenían en el público acá era: ¿quién va a estar en la cancha? Porque bueno, tenemos, hace unos años tenemos el problema del famoso público visitante que generaba disturbios siempre, ¿no? Vos tenías, no sé, cancha de River, va el público de Boca. Gana Boca, hace quilombo la gente de Boca. Gana River, hace quilombo la gente de River. Y eso genera siempre una confrontación, ¿no? Y imagínense una final de Libertadores. Entonces, creo que todo el mundo asumió, ok, no va a haber público visitante acá. Bueno, no. El presidente Mauricio Macri decidió lo contrario. Incluso salió a anunciarlo con un tuit. Todavía estamos hablando de eso en todos lados porque como que todavía nadie termina de caer en el pará, ¿estamos seguros de que queremos hacer esto? Bueno, de hecho llegó hasta el humor. Hay grupos de Facebook que se están despidiendo del McDonald's que está cercano del El obelisco. McDonald's del obelisco. Sí. Sí, la realidad es que, bueno, Macri le derivó este tema a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está asegurando de que ellos pueden garantizar la seguridad, que, que digamos que no va a haber problemas, pero la realidad, personalmente yo creo que se está jugando con fuego a pos de ganar unos puntos en un momento en el que Macri tiene la popularidad muy por abajo y muy complicada. Me parece que se está buscando, Es una gran apuesta, la verdad que sí, es una verdadera que puede apuesta. salir muy mal y no sé si tiene tantas posibles ganancias. Sí. No creo que si sale todo bien la gente salga a decir gracias Macri por permitir esto. No creo, realmente Habrá que conociendo... ver, la verdad que habrá que ver No, puede porque ser. hay que ver cómo lo interpreta el propio hincha de fútbol. Quien también está relacionada También con hay que esta saber que noticia, sabe mucho Macri de fútbol más de lo que recordamos. Fue tipo
el inicio de su carrera fue como presidente de Boca. Si alguien conoce al público futbolero, hay que admitir, es Macri. Así que capaz ahí más atrás de eso de lo que podemos ver acá. No, por supuesto. Habría que ver exactamente cómo se relaciona. También quien está apostando mucho es Patricia Bullrich, que como estábamos diciendo en el bloque anterior, recomendó la aportación de armas, después se Sí, dijo que Argentina es un país libre y que aquel que quisiera estar armado podía llegar a estar armado. La verdad es que está apostando el doble, porque sí, sí. hacer la misma semana el público visitante y la aportación de armas es una apuesta interesante. Sí, sí, es como... los mensajes se cruzaron un poquito, me parece. Sí, Macri le diciendo, calculó mal el timing, sí, me podemos parece. demostrar que cambiamos, que somos distintos, que la violencia no va a prevalecer. Y Bullrich tipo, vayan armados si quieren, está bien, somos un país libre. Digo, no fue el mejor timing, la realidad que no. Sí, la verdad que no. Además hubo muy pocas horas, me parece, entre un comentario y Sí, el sí, otro. fue el mismo día. Fue el mismo día. Así que, Verdaderamente sí, desafortunado el comentario. A ver, desafortunado. estoy de acuerdo con lo que dijo Patricia, la verdad, Patricia Sí, pero Bullrich. no era el día. No era No, el no, día. no era el momento. No era La el realidad es momento. que, o sea, me parece perfecto lo que dijo, tiene razón, pero incluso generó muchas reacciones positivas de Bullrich como de forma independiente por su figura. Digamos, Bullrich siempre fue una figura que generó, más que nada en los sectores que hoy están un poco decepcionados con Macri, siempre mucha gente la sigue defendiendo como una ministra del gobierno, y esta declaración vista por sí sola generó mucho apoyo. Pero en el En el timing contexto general es como es complicado. sí, un poco más de cuidado me parece que hubiese sido más prudente, especialmente considerando de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una final de Libertadores entre Boca y River, que nada, Vamos a extrañar McDonald's. puede salir, sí, aprovechen el McDonald's del Obelisco mientras puedan, Sí, porque no están pagando publicidad, es simplemente una cuestión de solidaridad con no, alguien que va a ver perder su local cuando alguno de los dos equipos gane. por supuesto. Pero bueno, Sí, otra noticia también un poco polémica y que para mi gusto no tuvo la profundidad que merecía es el domingo pasado hubo una polémica marcha en contra de una posible reforma de la educación sexual integral. Eso a mí también me llama un poco la atención porque habían anunciado desde el gobierno que no iban a modificar la ley. A pesar de que habían aprobado ciertos proyectos en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores no le daría el visto bueno a ninguno de ellos y también tienen la orden de lo que sería eh, el Ministerio de Educación de no modificar porque el propio ministro de Educación está a favor de la ley actual. Recordemos que la ley actual, si visitó con lo mismo, es una ley marcos, cuenta con 11 artículos, no hace hincapié en ningún contenido en particular y es súper importante tener en cuenta que en realidad lo que está pasando son dos cosas como decíamos la semana pasada. Por un lado, a nivel legislativo hay una vendetta política, insisto esto, fracasó la ley de aborto y aquellos que estaban a favor del aborto están intentando promover una ley de educación sexual que obliga a los colegios religiosos a impartir cierto contenido que es contrario a su moral. Y es del lado de lo que sería el Poder Ejecutivo, más exactamente el Ministerio de Educación, están bajando línea en el contenido obligatorio para los colegios públicos, algunos contenidos que están bien, porque hay que admitir, la verdad que son materias bastante extensos, pero también al mismo tiempo están haciendo una campaña a favor de lo que se conoce al día de hoy como el marxismo cultural y la ideología de género, que también está en contra de la moral de muchos de los padres, que insisto siempre con lo mismo, la educación moral y la educación religiosa es un monopolio de los padres. Y la única forma de asegurarnos que sigamos siendo una democracia es mantener ese monopolio, porque es un límite al poder del Estado, no es un límite a la comunidad homosexual, ni es un límite a ninguna comunidad que se sienta representada por alguna de las peticiones legítimas o ilegítimas que pudieran meter en esta ley. Para decirlo en criollo, si no quieren que el día de mañana, en un Estado autoritario, el Estado se meta con sus hijos, no se metan con los hijos del prójimo. Es un principio básico de moral. No sí, le hagas al otro lo que clarísimo. no querés que te hagan. Ahora bien, los medios lamentablemente no interpretaron esta noticia de esta manera. ¿Por qué? El grupo de padres que se juntó era muy heterogéneo y como todo grupo heterogéneo que estaba en contra de algo, un hecho específico, también habían grupos verdaderamente antagónicos. Y cuando digo grupos antagónicos me refiero a grupos enemigos entre sí. Estaban los neonazis de bandera vecinal,
que en este caso neonazi, de hecho es específico, es muy exacto, estamos hablando Sí, sí. de un partido abiertamente nazi que reivindica las ideas de Adolf Hitler, y también estaba el Partido Liberal Libertario, que es un partido anarcocapitalista, que lo que quiere es un límite al poder del Estado. Digamos, por un lado hay gente que estaba en contra de la ESI, por cuestiones de que quieren que el Estado imponga una moral, pero quieren que imponga una moral diferente a la que se quiere imponer, y hay gente que está en contra de ESI porque quiere que el Estado no imponga ninguna moral y que de la educación moral se encarguen los padres. Y en el medio de esos dos extremos, podríamos decir que estaba la enorme mayoría. Hablo de extremos en un sentido simplemente coloquial, no es que el extremo en sí mismo sea algo mal. Personalmente estoy muy a favor de la postura que tenía el Partido Liberal Libertario en este tema en particular, por lo menos. Sí. Y en el medio había gente que podríamos decir que menos teorizada, simplemente quería que nadie se meta con la educación de sus hijos. Por ejemplo, un enorme grupo de testigos de Jehová, que tienen intenciones de seguir brindándole educación moral y religiosa a sus hijos en colegios privados, lo cual no le hace daño a nadie, es mantener su cultura de manera separada del Estado y sin financiamiento del Estado, porque aclaremos esto, los testigos de Jehová, a diferencia de la Iglesia Católica, no reciben dinero del Estado, y eso es fundamental tener en cuenta. Entonces estamos hablando de gente que quiere darle una educación determinada a sus hijos con su propio capital. Dicho en criollo, no le están haciendo ningún daño a nadie. Sí, según los medios, vos acabas de describir las distintas matices de un grupo fascista que se estaba declarando en contra de la educación sexual, ¿no? Como decís, esto fue una pésima cobertura de los medios. La realidad es que Sí, era, no me interesa tanto, digamos, calificar a los medios en sí mismos, pero podríamos resaltar, por ejemplo, varios medios levantaron una misma foto de lo que se conoce en teoría antiterrorista como un lobo solitario. ¿Qué es un lobo solitario? Alguien que sin estar agrupado a alguna eh, asociación en particular genera cierto tipo de comportamientos o terroristas o que pueden llegar a ser muy dañinos para la sociedad. Hay un cartel que le echan la culpa de la ley de identidad de género y la ideología de género a los judíos y a los masones. sí, Entonces hay una caricatura abiertamente antisemita de un judío frotándose las manos con el símbolo de la masonería y la estrella de David. Y debajo de ese cartel había otro cartel que lo sostenía, insisto, la misma persona que estaba vestida como un religioso islámico, pero todas las fotos son de la misma persona, o sea, es una persona que ni siquiera estaba asociado a Biondini, al partido de bandera vecinal. Es súper relevante tener eso. Entonces, tomar esa foto e intentar agrupar a todo el grupo heterogéneo de Con mis hijos no te metas, que es un grupo laico de padres que están preocupados por la educación de sus hijos. Los, los evangelistas que están preocupados por la educación de sus propios hijos, porque no es imponer la educación evangelista a nadie, y que no tienen intenciones de, de que el Estado se meta en la educación que tienen ellos con sus propios hijos. Y el Partido Liberal Libertario, que sí es una agrupación que tiene fines políticos, pero que intenta poner una limitación al Estado. Verdaderamente, esta persona, que insisto, es muy peligrosa. Alguien que aparece en una manifestación con carteles a favor de Adolf Hitler del lado de atrás y del lado de adelante, carteles a favor de lo que sería una teoría conspirativa que relaciona a los judíos con los masones en el gobierno. Verdaderamente es una persona peligrosa. Eso, el que niega eso está negando la realidad. sí, incluso mete, en este cartel tenía fotos del rabino Bergman diciendo que era un miembro de la masonería, como si fuera, primero, como si fuera una figura relevante en el gobierno, ¿no? Y segundo, Sí, o sea, ministro de Medio Ambiente, sí, aclaremos. Bueno, secretario ahora. perdón, secretario. Estamos hablando de alguien que no pincha ni corta. No, no, para nada. O sea, el tipo es claramente un conspiranoico, pero bueno, si vos lees, por ejemplo, perfil, dice la DAIA pide que se investigue por antisemitismo a la marcha. Como si la marcha hubiese sido representada por este tipo, ¿no? Que vale una cosa, también es mentira eso, porque la DAIA está pidiendo que se investigue a ese No, por sujeto, no a supuesto, la marcha. fue una, o sea, el titular es mentiroso. El titular es mentiroso. La agrupación Con mis hijos no te metas. Habían judíos también. Por supuesto, no tenía una Claro. identidad, digamos, Y de hecho lo que antisemita por tengo... ningún lado. No, por supuesto. Y de hecho lo que tengo entendido, que esta es una información que no pude terminar de chequear porque lamentablemente no hay cobertura y es muy difícil acceder a esta información si uno no estuvo personalmente ahí. Yo no estuve personalmente ahí,
porque no estoy de acuerdo con ir a marchas, pero no me parece mal que la gente se manifieste en última instancia por algo que le preocupa, insisto, por la educación moral y religiosa de sus hijos. También había musulmanes que no tenían nada que ver con ese musulmán en particular, que era el que estaba promoviendo ideas nazis y conspiraciones, insisto, contra judíos y masones. Entonces, estamos hablando de lo que se conoce como un lobo solitario, y agarrar un lobo solitario y transformarlo en la cara visible de la manifestación de un grupo de padres preocupados por la educación de sus hijos, personalmente a mí me parece como mínimo un despropósito. No, sí, sí, por supuesto. La verdad que es muy criticable y no hubo ni va a haber ningún tipo de mea culpa, ningún tipo de rectificación de esto, porque bueno, es más sencillo cuando defendes una postura contraria a esto, pintarlos como, mostrar esta imagen de este tipo que como decimos claramente es una persona peligrosa, decir, mira, esta es la gente de esa marcha, es mucho más sencillo simplificarlo así que digamos, realmente admitir que hubo una variedad de gente importante, digamos, defendiendo derechos básicos. Sí, y además aclaremos una cosa, también es contraproducente Sí, esto por que están supuesto. haciendo. Hace un tiempo escribí, si alguno tiene curiosidad, un artículo que lo publicaron en Libertad y Progreso y Políticas y Públicas y otros medios, que estaba comentando el hecho de que si bien es cierto que hay libertad de expresión digamos, plena, y no hay que censurar bajo ningún punto de vista. O sea, no me parece censurable esta nota de perfil, ni la nota equivalente de Clarín, ni la nota equivalente de ningún diario, ni de Página 12, No, claramente. pero hay una responsabilidad que creo que tiene que ver con la ética profesional. Y esa responsabilidad debería ser del propio periodista al momento de escribir notas. Yo sé que me tiene en contra con el espíritu de cuerpo, pero es fundamental respetar una ética profesional. ¿Por qué? Porque digamos, lo que estoy comentando que resulta contraproducente, y es a donde quería ir, son dos cosas. En primer lugar, que la confianza en los medios tradicionales está bajando. Y esto es exclusivamente de que muchas veces nosotros, yo mismo me pasa, repito noticias que quizás son inexactas, y quizás el día de mañana figura una noticia de la cual tengo una información directa y termino comprobando que la noticia resultó ser inexacta, no estaba adecuada a la realidad. No estoy hablando de una noticia falsa, estoy hablando de una noticia inexacta, porque este hombre efectivamente existió y efectivamente estuvo en ese lugar. Ahora bien, el segundo resultado contraproducente que tiene esta forma de intentar atacar a aquel que opina diferente como si fuera un enemigo, que lo vivimos durante años con 678, no sé si se acuerdan, y la publicidad oficial, también es que le terminas dando una imagen falsa a aquel que se quiere oponer. Porque, ¿cuál es la imagen que me estás dando? Así como le estás diciendo a aquel que está a favor, si no estás a favor conmigo, estás a favor de este tipo que es repudiable, aquel que está en contra en la desesperación puede llegar a aliarse con ese tipo repudiable, porque la sensación que le estás dando es que no hay un punto medio. Entonces estás haciendo jugar a la gente con extremos. Y tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si terminamos permitiendo que el Estado se meta en la educación de nuestros hijos, especialmente en aquellos que tenemos el monopolio, y se acorta, recordemos que hay una relación inversamente proporcional. Más grande es el Estado, más pequeño es el ciudadano. Y si le permitimos al Estado ser más grande, el día de mañana el Estado cambia de manos. Y quienes al día de hoy están festejando que el Estado imponga la ideología de género, el día de mañana pueden estar rasgándose las vestiduras porque aparezca gente más fanática que ellos, más violenta que ellos, a usar las herramientas que ellos crearon y enseñar, por ejemplo, teorías completamente homofóbicas, que es exactamente lo contrario de lo que querían lograr. Y las herramientas se le habrán dado estas mismas personas que creen que el individuo no tiene derechos. Porque hay liberticidas muy extremos a la izquierda, pero también hay liberticidas muy extremos a la derecha y son los dos igualmente peligrosos. Totalmente. Para resumirlo sería todo esto que les gusta que el Estado tenga potestad ahora. ¿Le gustaría si efectivamente, bueno, vimos a Alfredo Olmedo decidir candidatearse para la presidencia el año que viene, comparándose con Bolsonaro? Si Olmedo gana la elección del año que viene, ¿le gustaría todo este poder en las manos de Olmedo? Es la realidad, es decir, o sea, no estoy diciendo que esté en el otro extremo ni nada, porque bueno, no es una figura que conozca tanto, pero la realidad es que es una figura que el feminismo está abiertamente en contra, está opuestos en las antípodas en ese sentido, tienen que entender que el Estado no es de ellos, el Estado puede cambiar de manos, como bien decías, y el día de mañana se van a arrepentir de todas estas potestades que le Sí, dieron. de darle poder a la persona equivocada, porque insisto, el poder cambia de manos, pero las herramientas que vos le estás otorgando al poder
se mantienen como parte de la estructura Tal burocrática. cual, cuando termine el gobierno que te gusta, no va a dejar de pasar todo eso. Siempre eso va a estar, Exactamente. esas estructuras de poder van a seguir ahí. Entonces, la solución termina siendo que, bueno, Achicar el Estado. en esto, Es la realidad, en achicar el esto es fuerte el Estado. liberalismo, es quitarle estas potestades al Estado. Sí, Exactamente. es que achicar el Estado no es solo una postura económica, que siempre insistimos, achicar el Estado es más eficiente, pero también es una respuesta moral. Hay una cuestión moral de tener un Estado pequeño, porque insisto con esta situación, si el Estado es pequeño, el ciudadano es grande. Así es. Podemos estar contentos con esta definición, podemos estar infelices, pero lamentablemente o para bien, esa es la realidad. Si el Estado tiene potestad sobre mis derechos, yo esos derechos los pierdo. Así es. Que Sí, esto sí, es sí. aplicable para cualquier debate, también es aplicable para la pena de muerte, si queremos ser sinceros, que no tiene nada que ver, pero para darle cierta empatía a quienes están de los dos lados de esta grieta, por así llamarlo. Eh, Insisto, el Estado puede ser tan peligroso como un delincuente armado, Así y es. es fundamental tener en cuenta eso. Bueno, otra noticia. Esto ya pareciera por momentos que es humorístico, pero lamentablemente no, y le vamos a dedicar unos minutos porque es un tema más profundo de lo que parece. Están inventando una versión inclusiva de los cuentos infantiles y los clásicos de la literatura, y esta vez le tocó al Principito. En España, según tengo información, una editorial feminista está modificando el Principito para transformarlo en la princesa. ¿Por qué no la princesita? Porque consideran que hablar de princesita es sexista. Entonces, hasta de cambiar el nombre directamente. Y básicamente lo que hacen es modificar todas las O por E para formar parte de lo que sería el lenguaje, entre comillas, no sexista o lenguaje inclusivo, y modificar la cantidad de personajes masculinos. Eso es, si antes teníamos un aviador y teníamos un principito, ahora hay que tener una princesa y tener eh, una aviadora, y así sucesivamente con la mayor parte de los personajes. No sé si habrán leído del otro lado del Principito, pero podríamos decir que hay una cantidad de personajes masculinos bastante importantes en los diferentes planetas que visita el Principito. Aparte es Eh, importante destacar el personaje del aviador representa al autor. Representa al autor. Y el Sí, autor era hombre. O sea, acá, digamos, hay mucha tela para cortar. También lo podemos relacionar con el programa TODES de la Universidad de La Plata, que eso sí. también se relaciona mucho con el gasto público, lamentablemente, y con la última propaganda que están haciendo de parte del gobierno, que están cambiando todas las O por X o todas las O por arrobas. Todavía no llegaron a la letra E. Y la verdad que es importante hablar de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque estas cuestiones no tienen peso científico, no tienen peso didáctico, sino que tienen peso exclusivamente ideológico. ¿Y por qué estoy hablando del peso ideológico? Volvemos al tema del principito. Hablan de que hace falta una mayor equidad entre personajes femeninos y masculinos, y la equidad que menciona la propia autora, entre comillas autora, es de un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Esto termina siendo una especie de guerra a la letra O y guerra a la masculinidad, lo cual sinceramente no termino de comprender racionalmente qué es lo que pretenden buscar con esto. Entonces, desde el punto de vista del derecho de autor, para meter un poquito de conocimiento técnico, podemos decir que no tienen derecho a hacer esto. La ley de defensa de los derechos de autor, que es una legislación que compartimos casi de manera idéntica en la mayor parte de los países del mundo, entiende que el dueño exclusivo de la obra es el autor. Y 70 años después de la muerte del autor son sus herederos. Ya pasaron 70 años desde la muerte del autor del Principito, pero acá viene el asunto interesante. Cuando pasan esos 70 años pasa a ser un patrimonio cultural de la humanidad, y el patrimonio cultural de la humanidad no se puede modificar. Es por eso que no podemos modificar, por ejemplo, la letra del himno nacional. Es súper relevante desde el punto de vista técnico-jurídico lo que estoy diciendo. Entonces, no tienen derecho a modificar una obra infantil. Punto. Ahí se terminó la discusión. Si fuera de repente abogado del Estado argentino y quisieran publicar esto en Argentina, lamento decirles que tienen el juicio perdido de antemano por plagio. Lo cual me lleva a hablar a otro tema también técnico, pero ya nos estamos alejando de lo que tiene que ver con el derecho, que es lo que a mí me gusta llamar el lenguaje de izquierdas.
¿Por qué? Porque hablar de lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista es necesariamente hablar de un capítulo más del lenguaje de izquierda. Y hablar de lenguaje de izquierdas, a su vez, es hablar de lo que se conoce como marxismo cultural. ¿Por qué? Si bien Marx no inventó el socialismo, es una rama más de las diferentes ramas que existen en el socialismo. Recordemos que hay socialismos marxistas, que son los comunistas, pero también tenemos socialismos anarquistas, de la línea de Bakunin, y socialismos fascistas, que son de la línea de Mussolini, que Mussolini, además de haber sido un dictador, también fue un escritor. Es algo que muchos no se saben. Un escritor poco exitoso, poco elocuente, y también Adolf Hitler fue un escritor que también comulgó con las ideas del socialismo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Todos los socialismos, sin excepción, tienen una relación muy estrecha con el manejo del lenguaje. Y lo mismo estuvo pasando a partir del siglo XX con todos los autoritarismos, incluyendo aquellos que no respetan la línea socialista. Esto es fundamental. Sin embargo, nadie le dio tanta relevancia al lenguaje como el italiano Gramsci. Gramsci dedica gran parte de su obra a lo que es el lenguaje. ¿Y por qué? Porque desde la línea especialmente la marxista, y por eso hablo de marxismo cultural, entienden que hay una superestructura por encima de lo que es el sistema de producción, que es la cultura. Y que la cultura genera ese efecto de fetichismo capitalista que hace que a través de las palabras, que termina siendo las ideas de Gramsci, nosotros modificamos nuestra percepción de la realidad. Lo cual en cierto modo termina siendo cierto, porque al día de hoy estas mismas teorías se utilizan con el marketing político. Por eso es que vemos que figuran en los otros autoritarismos que no son necesariamente ni socialistas ni necesariamente de izquierda. Entonces, esta obsesión que suelen tener estas personas suelen ocultar un fenómeno del autoritarismo para crear lo que se conoce como neolengua. Y al respecto recomiendo muchísimo leerlo a George Orwell, especialmente su novela 1984, donde explica dos conceptos fundamentales, que es la neolengua, que es el invento nuevo del lenguaje, y el doble pensar. El doble pensar, que es exactamente lo que me interesaría resaltar en esta conversación, es el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias entre sí y albergarlas en una misma mente. Y ahí hace una armonía. Y les pongo ejemplos concretos, porque si no, esto queda en la teoría. El siglo pasado se crearon muchos de estos neologismos. Por ejemplo, en Argentina tenemos en la izquierda el compañero. No hay nada más verticalista que la militancia de izquierda. Por eso se llama militancia, porque respeta una estructura militar. Eso se vio mucho en Perón. Perón en ese sentido era muy directo, que se hacía llamar por sus seguidores el líder. El líder es bueno y era lo que veíamos en todos los libros infantiles durante la primera y segunda presidencia de Perón, que fueron consecutivas. Sí, es el Ahora, general. exactamente, el general, el líder. Se entendía que había un verticalismo. Digamos, por encima del líder solo estaba la patria, que era un abstracto, y por debajo del líder estábamos todos los demás, que teníamos que obedecer verticalmente. Esa misma estructura se está aplicando también en los partidos de izquierda. Digamos, no hay una gran democracia, por así decirlo, en los partidos de izquierda, en la cual vos tenés que el militante no vale lo mismo que aquel que es el candidato. El candidato dice, el militante obedece. Es así. Lamentablemente, esta es la estructura jerárquica que tiene la izquierda. Ahora bien, el doble pensar es, todas las personas que militan en la izquierda conocen esta realidad, pero le dicen compañero a su líder. El compañero es alguien que lo tenés a tu par. Entonces ahí se genera el doble pensar. ¿Quieren un efecto contrario para congraciarnos un poco con los militantes de izquierda que quizás nos están escuchando en este momento? Bueno, el desaparecido, de Jorge Rafael Videla. El desaparecido. Entendíamos que una persona que la hizo desaparecer del Estado y que a todas luces está muerta. Sin embargo, el doble pensar figuraba en que te decían que el estatus jurídico que tenía era ni vivo ni muerto, está desaparecido, no sabemos dónde está. O sea, la persona que te está diciendo que no sabe dónde está es la persona que posiblemente la mató. Ahí de vuelta tenemos una situación de doble pensar. Entonces, ¿cómo se termina mezclando todo esto en elegir este nuevo lenguaje? Bueno, esta vez se está metiendo con la gramática. ¿Por qué? Porque el marxismo cultural intenta llevar la mitología
del marxismo económico, de la lucha de clases, en la cual hay un opresor y un oprimido, a la cultura. Entonces pasan de decir que el capitalista oprime al proletario, pasan a decir que el hombre oprime a la mujer. Cabe destacar esto, mucha gente lo tilda como de una teoría conspirativa, ¿no? No, no La, es una la realidad es que teoría. esta gente, hay gente que profesa esta ideología abiertamente, y está bien, está en su derecho a tenerla, por Por supuesto, supuesto. pero no es un invento, no es un invento de conspiranoico decir que hay gente que busca esto, que busca trasladar la idea marxista a la cultura, principalmente entre sexos, entre decir que el hombre oprime a la mujer, que el heterosexual oprime a las demás sexualidades. Esto es algo que está pasando, que es real. Digamos, hubo en su momento, bueno, la famosa escuela de Frankfurt, que fue la que originó este debate. Digamos, no, esto es real, esto es objetivo y es una ideología que es válida, como cualquier otra ideología, digamos, que se puede profesar, pero Pero no, es necesario entender los orígenes. ¿Por no, por qué? supuesto. Porque Voy a aclarar eso. hay que entender que detrás de esto hay una fuerte intención autoritaria, que es modificar la forma en que pensamos, pero ya directamente desde el Estado. Y es bastante complicado, o sea, es elegir qué palabras podemos decir y qué palabras no podemos decir. Y guarda, porque todos los gobiernos autoritarios primero se meten con el lenguaje, después se meten con la educación. Y una vez que ya tienen allanado el camino, se empiezan a meter con nuestros derechos. Y esto es lo que lo vuelve bastante complicado. Entonces, obviamente, si vamos a mencionar a un autor famoso que analiza esto, es imposible no mencionar a el dúo dinámico de Laje y Márquez. ¿Verdad? Que son completamente polémicos, son verborrágicos, pero la verdad es que la información que ellos aportan es fundamental. Por más que últimamente se están metiendo mucho con algunas teorías que no coincido, pero en lo que se refiere a esta cuestión del marxismo cultural, el análisis que tienen es muy acertado. No es la única gente que está hablando en Latinoamérica al respecto, mucho menos en el mundo. Pero la verdad es que hay una estructura detrás de esto, una estructura ideológica que representa años de historia de la filosofía. Entonces, es importante lo siguiente. En este contexto en el cual se intenta llevar el plano de la lucha de clases a la lucha de sexos, la idea que están intentando llevar adelante es que la lengua española está oprimiendo a la mujer porque el lenguaje es sexista. Entonces, acá nos tenemos que meter en el plano técnico-lingüístico. ¿Por qué? Porque si no entendemos el plano técnico-lingüístico, simplemente nos transformamos en un programa de televisión de esos que están todos a los gritos, simplemente hablando de la tradición por la tradición misma. Lo cual es respetable, la verdad que mantener las tradiciones no tiene nada de malo per se, pero estaría bueno entender que en realidad detrás de nuestro lenguaje hay una academia y que detrás de esa academia hay una teoría. Entonces, comencemos por el principio. Todas las palabras del idioma español, como suele pasar en la mayor parte de los idiomas del mundo, y especialmente los idiomas que yo hablo, tienen dos características, género y número. El número puede ser singular o plural, mientras que el género puede ser masculino, femenino, neutro, indefinido, ambiguo o indiferente. Obviamente estas son cuestiones teóricas, van a encontrar algunas diferencias entre autor y autor. Yo acá en la computadora tengo artículos de 10 autores diferentes hablando sobre esta cuestión. Pero donde coinciden todos es que existe un género masculino, un género femenino, un género neutro y un género ambiguo o indiferente dependiendo del autor. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La enorme mayoría de los sustantivos tiene un género asignado de una manera completamente arbitraria. Por eso es que tenemos el celular, el libro, el vaso, la mesa, la sociedad, que puede ser un objeto más abstracto, la computadora, el televisor y un largo de etcétera. Estos géneros masculinos y femeninos no están asignados por ninguna característica de sexo biológico. Ahora bien, hay otros que tienen una mayor injerencia en las palabras con una cuestión sexual. Por ejemplo, el hombre, la mujer. A su vez, la mayor parte de los géneros los vemos reflejados en lo que serían los artículos. El, la, lo.
Es por eso que cuando hablamos de género neutral, generalmente solemos hablar de términos abstractos. Por ejemplo, lo malo, lo bueno, lo contrario, lo importante. Ese sería un buen ejemplo de sustantivos con género neutro. Insisto, lo, digamos, importante no tiene género. Contrario no tiene género. Es una A cuestión pesar de sencilla. terminar en O, A ¿no? pesar de terminar en O y en E. Ahora bien, vamos a otras cuestiones que tienen que ver con el número, si se trata de un número singular o plural. Pero primero es importante aclarar lo siguiente. El masculino se suele entender en el sustantivo, porque aclaro, hay géneros para sustantivos, para artículos. Recién estamos hablando con el micrófono apagado que hasta los verbos podríamos decir que son todos de género neutro e indefinido, y eso surge de la comparación de otros idiomas, por ejemplo el hebreo. El hebreo, no sé si sabían, que tiene diferentes géneros para los verbos. Entonces, lo que se conoce como la raíz del verbo se modifica si se lo está poniendo a un sustantivo o a una persona masculina o femenina. Por ejemplo, si yo digo eh, cualquier verbo, le termino agregando una letra extra, ya sea una A o una T, digamos, en pronunciación, obviamente, para hacerlo femenino. Bueno, el idioma español no tiene eso, no modificamos el verbo según el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? En los sustantivos, nosotros tenemos que el sustantivo masculino tiene muchas letras de terminación. N, O, R, S, E, quiero resaltar esto, E, la E es masculina generalmente en los sustantivos, o la L. Mientras que los sustantivos femeninos eh, predominantemente tienen la letra A. Hay algunos, además, que tengan la letra A. Y vale que una cosa, el artículo muchas veces hace modificar esta regla. Por ejemplo, el artista, la mano. Entonces, insisto con el tema de los artículos. ¿Y por qué explico todo esto? Porque cuando uno está buscando el género plural gramatical, el inclusivo es el masculino, porque es el que tiene menos modificaciones. ¿Entiendo? Porque las modificaciones del feminismo generalmente se relacionan con una sola vocal, que es la A, mientras que el masculino tiene varias opciones como son la E y la O. Entonces, por una cuestión de economía del lenguaje, se elige como género inclusivo el masculino. Entonces, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de economía del lenguaje, de años de evolución, de siglos de evolución de un lenguaje que hace 1000 años era prácticamente latín. Entonces, hay que estudiar, porque lo que están aplicando en este momento es lo que a mí me gusta llamar la falta de ortografía con contenido ideológico. Lo que están haciendo es aplicar una serie de faltas de ortografía y problemas de gramática sin tener en cuenta toda la riqueza de nuestro lenguaje. Y si verdaderamente están tan ofendidos por decir todos los hombres que están en una habitación, les comento que existen sinónimos. Entonces, además de usar falta de ortografía, lo que están demostrando es que tienen un lenguaje limitado. ¿Por qué? Porque podrían decir, por ejemplo, todas las personas que están en esta habitación, porque personas incluye tanto a mujeres y a hombres. Con esa Entonces, lógica incluso están legitimando que yo como hombre pueda llegar a decir, me ofende que las personas sea femenino a pesar de que incluye hombres. Es decir, esa misma lógica ridícula está legitimada por la lógica de la gente que promueve esto, ¿no? exactamente. Entonces, insisto con lo mismo, hay un enorme problema en dejar pasar este fenómeno del lenguaje entre comillas no sexista. El primero tiene que ver con lo técnico lingüístico y también con lo que podríamos llamar didáctico. Es muy peligroso no ponerle límites a ciertas personas que ponen opiniones con lo que es el conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo existe. ¿Y cuál es el conocimiento objetivo? Lo que acabo de mencionar. 10 autores que tengo en esta computadora coinciden con este análisis. Y son 10 autores que dedicaron su vida al estudio del lenguaje. Que a su vez coincide con lo que yo mismo estudié en la primaria y que estudié en la secundaria y que estudié cada vez que estudié un lenguaje, perdón, un idioma diferente. Esta estructura de analizar la lengua extranjera coincide con el inglés, con el hebreo, con el italiano.
Entonces, es fundamental tener en cuenta esto. Es peligroso para una persona permitirle considerar una opinión equivalente al elemento técnico. No se puede vivir de espaldas al elemento técnico y no se puede promover la ignorancia. Ahora, esta promoción de la ignorancia también tiene fines políticos. ¿Por qué? Porque detrás de estos ignorantes está detrás lo que es el sistema autoritarista de lenguaje de izquierdas. Es decidir qué podemos decir y qué no podemos decir y buscar eufemismos de doble pensar. Insisto con lo mismo. Cuando nosotros estamos diciendo que el representante del Partido Obrero es un obrero, no estamos hablando de que es una persona que trabaja. Y el doble pensar está eso. Esta persona dice representar a los obreros a pesar que los obreros no lo votan. Lo mismo pasa con compañeros, lo mismo pasa con desaparecidos, lo mismo pasa con cada uno de estos neologismos, lo mismo pasa con el capitalismo. El capitalismo, esa palabra que inventó Marx, es una forma de tapar la realidad, que es que vivimos en un sistema de mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? La cultura de Marx nos lleva a pensar que en realidad lo que hay es un explotador y un explotado. Y si hablamos de mercado estamos hablando de libre voluntad. Y si hablamos de una libre voluntad entre empleador y empleado, las ideas de Marx pasan de la teoría de la ciencia, que es lo que a él le gustaba llamar, a la teoría del mito, la conspiración. Entonces, es importante tener en cuenta el elemento técnico. Es algo que venimos insistiendo desde el primer programa y es algo que voy a defender siempre. El elemento técnico es importantísimo. No hay que dejar pasar la cultura de la ignorancia como si fuera una cuestión de rebeldía adolescente. Porque además, si es la cuestión de la rebeldía adolescente, el deber del docente es brindar información. Y si vos le estás dejando pasar todo tipo de errores, es una muy mala costumbre. Que cuando la trasladás a otros campos más peligrosos, como podría ser la medicina, es muy complicado que un médico te atienda basado en tus convicciones en lugar del conocimiento acumulado a lo largo de los Bueno, sí, mezclar esta subjetividad con la tarea de alguien cuyo trabajo es proveer lo contrario, proveer soluciones concretas o información concreta, realmente es peligroso. Es peligroso porque estamos confundiendo conceptos, eh, estamos confundiendo hechos con opiniones y eso, digamos, siempre es peligroso. Es peligrosísimo confundir los hechos con las opiniones y también es muy peligroso, insisto con lo mismo, dejar pasar la ignorancia del prójimo en el aula. Porque la ignorancia del prójimo vos la podés llegar a dejar pasar en una mesa del bar, en una reunión con amigos, eso lo entiendo, es una cuestión de la diferencia entre ser un intelectual y ser un cretino. Te lo puedo comprender. Ahora bien, me parece peligrosísimo que en los medios de comunicación y en las aulas se esté promoviendo un conocimiento que es a todas luces subjetivo y erróneo. Así es, como decís, o sea, si en una mesa de un bar alguien dice algo que claramente está mal, decís, bueno, es tema de él. En un aula la idea es lo contrario, la idea es Podés, instruir. digamos, llamemos un caso, decirle, enseñarle a esta No, sí, persona. O sea, pero insisto, esto es no tenés la es una responsabilidad, no digamos. tenés la responsabilidad, o sea, lo puedes hacer y posiblemente le estés haciendo un bien al prójimo, porque vamos a decir la verdad, eh, una persona, por más que sea un profesional, digamos, una dentista recibida, que habla en lenguaje inclusivo, lo más posible es que no consiga trabajo de dentista. Es, digamos, posiblemente lo termine hasta considerando un fracaso personal, que no tiene nada de malo no poder conseguir un trabajo, porque yo puedo comprender que haya muchas situaciones particulares que hagan que profesionales trabajen, digamos, de otro trabajo. Por ejemplo, para cualquier persona de bien, el trabajo de mozo sería un trabajo digno, pero quizás para esta persona lo termina considerando como una cuestión de resentimiento personal y fracaso si estudia una carrera como dentista y termina trabajando de esa manera. Que, aclaro, si hablas en lenguaje inclusivo, tampoco te van a contratar. La única forma de que te contraten como mozo es si tienes un familiar adentro. Y ni siquiera sé si un familiar se atrevería a dejarte atender a las personas hablando mal. La Convengamos realidad que es que, es un oficio muy digno el de mozo, yo le tengo muchísimo respeto. sí. Es un servicio, es un benefactor social, como diría Milei. No, pero es cierto, como vos decís, yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, no tiene sentido oponerse a esto porque ya está, la gente lo aceptó. Y la realidad es que no, la realidad hay un rechazo generalizado, me parece. Creo que hay minorías muy vocales que están a favor de esto y que lo están tratando de promover como algo normal. Incluso, bueno, este caso del libro
El Principito, digamos, la excusa para esta traducción es supuestamente, bueno, importante destacar, tenemos dos casos, tenemos el español, que le cambia el género a todos, y tenemos el argentino, que cambia todo por el lenguaje inclusivo. La excusa es, los niños ya hablan así, y este libro les provee una referencia. Es decir, están tratando de normalizarlo como si ya fuera así. Sin embargo, ¿qué fue el caso este del libro del Principito? Como me comentaba Julián antes de que empezáramos, fue sometido a una campaña de crowdfunding, ¿no? Es decir, se iba a financiar con el dinero de la gente que donara voluntariamente para que el proyecto sucediera. Y sin No llegó embargo, al 25%. ahí está, o sea, No, y lo que estaban pidiendo no era una locura, creo que eran 1.000 euros. claro, o O sea, sea, ni siquiera la gente está dispuesta a pagar lo mínimo para que esto salga. Otro dato objetivo, el programa TODES, que habla de lenguaje inclusivo, tiene un 99% de dislikes, sumando la cantidad de más de 164.000 dislikes. O sea, 164.000 personas entraron a este video y se gastaron en decirle que no le gustaba. Y aclaremos una cosa, generalmente el índice de vistas con el índice de votos no llega a ser más del 5%, más del 10%. Y estamos hablando en este caso que el 25% de la gente votó. Es increíble. Digamos, el nivel de exactitud sobre el rechazo que genera este programa es enorme. tal cual, no suele haber tan alto porcentaje de gente que vota like o dislike sobre las vistas. Creo que es muy claro que hay un intento de expresar claramente que hay un rechazo a esto. Hay un rechazo generalizado y me parece que es un error desde el punto de vista del marketing del gobierno escribir con faltas de ortografía. Porque también creo que hay que empezar a hablar las cosas por su nombre. No existe lenguaje inclusivo. Lo que existe es la falta de falta de ortografía ideológica y la falta de gramatical ideológica. Tal cual. Tal cual, porque de por sí, como bien me explicabas vos, estas lenguas ya tienen previsiones para la inclusión, por así decirlo. Es decir, ya incluyen digamos, o sea, por supuesto que incluyen, como decíamos, en los hombres, las personas, esto, o así las personas incluyen ambos géneros, es decir, La no, humanidad. la humanidad, tal cual, esto, digamos, la humanidad tiene un artículo femenino, los hombres tienen un artículo masculino, las personas son femenino, no hay una ideología detrás de esto, no hay una exclusión, mucho menos detrás de esto. El lenguaje está creado no para expresar una ideología o para expresar qué está correcto y qué está mal, sino para darnos un marco en el cual expresar lo que queramos, digamos. Es decir, ya tiene prevista la inclusión, por así decirlo. Es decir, no es un movimiento totalmente ideológico que no, digamos, que no tiene asidero en la realidad esto de hacer más inclusivo el lenguaje. Realmente es un invento que no tiene asidero. Bueno, estamos medio pasados de tiempo. Otro día podríamos hablar sobre el programa Todes en profundidad y más exactamente sobre lo incorrecto, lo inmoral que es que el Estado gaste dinero en proveernos de contenido audiovisual, especialmente cuando ese contenido audiovisual es una bajada de línea y que para colmo de males no coincide con la moral de la mayoría de la sociedad que paga sus impuestos y para colmo no solo no ve esos programas, sino que para colmo de males lo termina repudiando. Tal cual. Sí, es un tema muy interesante que podemos abarcar, digamos, lo que se puede llamar como la falta de representatividad, ¿no? Digamos, de cómo, digamos, gente que uno elige termina no representando a uno, digamos. Y no solamente uno cada uno, ¿no? Porque por supuesto que no vamos a pedir que la opinión de todo el mundo sea llevada a cabo, pero en el caso argentino creo que es bastante grotesco como, no solamente en niveles, digamos, sociales, como vemos con este programa, sino en niveles fiscales y en todo aspecto, cómo hay un desinterés absoluto por qué es lo que piensa, qué es lo que quiere el que realmente está aportando estos votos y esta plata y cómo la usamos. Digamos. Realmente hay una desconexión enorme. Y es un Exactamente. tema muy interesante, la verdad. Sí, va a ser un tema muy interesante, pero nos quedó corto el programa. La verdad que el tema de Brasil era especialmente extenso. Y este último tema también porque necesitamos meternos un poco con la estructura de la lengua castellana y la cuestión política que hay de fondo con el lenguaje de izquierda y el autoritarismo. Tal cual. Bueno, con eso entonces nos vamos retirando. Antes de irnos, quiero mandarle un saludo a Hugo, que nos está escuchando, que es su cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a él. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando también, en particular.
Los agradecemos por estar escuchándonos en vivo y a todos los que nos escuchan en diferido también. Vamos a estar compartiendo esto en todas nuestras redes. Recordamos que bueno, en Twitter tenemos @rinconplateísta, en Facebook nos pueden encontrar con ese mismo nombre, estamos acá en Twitch, en YouTube también con el mismo nombre y nos pueden encontrar también en Instagram, así que básicamente en todas las redes, ¿no? Estamos con el mismo nombre, por suerte no estaba utilizado, así que pudimos utilizar el mismo en todos. Sí. Bueno, hasta Bien, la semana que vos, viene. a vos, Sí. Julián, te pueden encontrar con tu nombre completo. Julián y Anibazar me pueden encontrar en Facebook. Otras redes sociales al día de hoy no pienso abrir. Por más que me insistan con Instagram. Bien. Bueno, y con eso nos despedimos y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.